Entonces, bueno, voy a hacer la presentación un poquito en dos partes. Una primera parte en la que quiero explicaros exactamente qué es realidad aumentada, cómo funciona, qué es y qué no es, porque es una tecnología que al final, cuando la entiendes, cuando sabes cómo funciona, sobre todo enseguida ves cómo aplicarla a tu negocio, ¿no? Al final, los que conocéis vuestro negocio sois vosotros, ¿no? Yo soy persona que conoce la realidad aumentada, pero no conozco también como vosotros, por supuesto, vuestro negocio. Entonces, me gustaría que entendéis un poquito de tecnología para que a vosotros mismos os van a ocurrir ideas, opciones, formas de aplicar esta tecnología que pueden ser muy beneficiosas, ¿no? Entonces, me gustaría un poco aprender, pues yo de vosotros y vosotros un poquito de mí. Si esto deja de dar vueltas a esto. Vale. ¿Qué es la realidad aumentada? Bueno, tenemos aquí una pequeña definición. La realidad aumentada consiste en mezclar contenido digital con contenido real en una realidad mixta en tiempo real. ¿Qué significa esto? Que así he dicho, pues suena un poco a trabalenguas, ¿no? Consiste, bueno, por un lado tenemos la realidad, que podría ser este espacio, esta es la mesa, las personas que estamos aquí, las mesas, las sillas, esto, la realidad física que todos conocemos y percibimos, y por otro lado está la realidad digital, los contenidos 3D, multimedia, entendido como lo más general posible, incluso señales, variables, etcétera, etcétera. La realidad aumentada lo que hace es captar ese contenido digital y fijarlo a la realidad de una manera natural e incrustarlo de tal manera que lo enriquece y mejora la realidad. De ahí ese nombre de realidad aumentada. Como se entiende mucho mejor con un ejemplo, os he preparado, estará por aquí, sí, un pequeño ejemplo de cómo funciona esto, ¿vale? Tengo por un lado, sí, bueno, por un lado tengo la realidad, que en este caso es un papel, un folleto informativo, que no tiene más misterio que las letras que llevan él. Bueno, ahora estáis viendo lo que estoy viendo en el tablet, o sea, lo que digamos la realidad, ¿no? Podéis saludar si queréis, efectivamente. Entonces, ¿cómo funciona? Lo que hace es, a la realidad, a lo que estamos viendo, le añade contenido digital, en este caso, por ejemplo, un armario en 3D, un pequeño modelo de un armario 3D, de un armario eléctrico. Si veis, este armario que tenemos aquí viendo, no sé si estáis viendo bien, sí, se ve bastante bien, está, digamos, puesto de manera natural encima de la mesa, encima de ese papel, de ese folio, de tal manera que si yo giro, lo rodeo, me acerco, incluso puedo interactuar con él, en este caso, si toco los botones, pues me va moviendo información, etcétera, de tal manera que tengo una realidad que es la que estamos viendo, la mesa con el folleto, pero está complementada, está enriquecida, está aumentada, ¿no? Esto es lo que es realidad aumentada. En este caso es un ejemplo de un modelo en 3D, pero se puede hacer otro tipo de contenidos, por ejemplo, un vídeo, ¿vale? Dando la vuelta al folleto, por otro lado, pues tenemos aquí un vídeo. Si vemos, el folleto es normal y tiene incrustado un vídeo de tal manera que enriquece, que complementa lo que está mostrando. Imaginaos en un periódico, en cualquier tipo de sistema, de tal manera que conseguimos que la realidad cobre vida, tenga un poquito más de información y la conseguimos, pues, lo que comentábamos de enriquecer, aumentar, ¿vale? Esto es un poco, bueno, se ve bien, ¿no? Sí. Esto es lo que llamamos, pues, realidad aumentada. Una vez que ya lo hemos visto, os voy a explicar un poquito cómo funciona. Esto es la parte igual un poquito más aburrida, ya me perdonaréis. Yo suelo decir que hoy en día los sistemas digitales, entendidos de la forma más amplia posible, los ordenadores, las tablets, los móviles, etcétera, etcétera, miran pero no ven. ¿Qué significa eso? Que son capaces de captar la realidad, pero no son capaces de interpretarla, de reconocerla, ¿no? Si yo os enfoco, saco una foto, para mí sois un grupo de personas que me estáis aquí escuchando, pero para el móvil o para la tablet lo único que son es un conjunto de bits que guardan memoria y que tiene un formato concreto y nada más, ¿no? No son capaces de ir más allá de saber lo que están mirando. Entonces, con la realidad aumentada lo que hacemos es dotar de inteligencia a un sistema digital de manera que reconozca lo que está viendo. Si no todo, al menos una parte, ¿vale? Os he puesto aquí una pequeña foto de Iron Man, ¿no? Aquí el maravilloso HUD este futurista que tenemos, en el que complementa su realidad con una serie de información, de tal manera que aquí vemos que estos píxeles, que podían ser un conjunto de píxeles blancos, cobran entidad, cobran sentido, y se interpreta como, pues en este caso, un misil con muy mala uva que va aquí a impactar contra el caballero. Esto es un poco lo que os decía, ¿no? Que
Ahora ya el sistema es capaz de reconocer lo que está viendo, aportar información complementaria a lo que ve y actuar en consecuencia. Esto tiene mucho glamour, es muy bonito. En general, las cosas suelen ser un poquito más así. No sé si ha pasado, a mí la última vez que identifiqué un misil, pues no, hace mucho tiempo de ello, ¿no? Generalmente es más común, pues no sé, diferenciar a tu televisor de tu gato doméstico, que es una cosa más de andar por casa, ¿no? Entonces esto es un poquito lo que hace una de las partes que hace la realidad aumentada. Ahora ya entendemos la realidad, sabemos que es una televisión, que eso es un gato, que esto es una naranja, esto es un plátano, y podemos actuar en consecuencia. Además, lo que tiene la realidad aumentada, por lo anterior se denomina visión por computador, reconocimiento de patrones, lo que tiene la realidad aumentada es que no solo es capaz de reconocer, sino que es capaz de ubicar en el espacio. Es decir, no solo sé, lo que decíamos aquí, que esto es una naranja, sino que sé a qué distancia está, en qué ángulo respecto al observador se encuentra, una serie de parámetros que me permiten ubicarla en el espacio tridimensional y me permiten añadir complementos digitales, como en este caso el armario, ubicándolos en un ángulo, distancia, escala específica, de tal manera que se ensamblan con la realidad de una manera muy natural. Es decir, tú enfocas y aparece, y todo el mundo ha entendido que está el armario ahí, que si yo muevo se mueve, etcétera, etcétera. Pero para hacer eso tenemos que ser capaces de no solo interpretar y entender la realidad, sino ubicarla en el espacio. Luego os enseñaré ejemplos y esto para qué sirve, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, no solo hay que ubicar y entender la realidad, sino hay que hacerlo en tiempo real. Si yo enfocase y se quedase el sistema congelado y no mostrase, no sería una cosa intuitiva y natural, ¿no? Tú decías que hay que hacerlo en tiempos, pues, en milisegundos, tiene que ser casi instantáneo. Vale. Ahora que hemos visto un poquito cómo funciona la realidad aumentada, qué partes tiene y qué es lo que hace, os voy a enseñar qué necesitamos para pues, implementar en nuestro entorno, nuestra fábrica, nuestro lugar de trabajo, un sistema de este tipo. Hemos dicho que los ordenadores miran pero no ven, ¿no? Pues lo primero necesitamos es un ordenador, un sistema digital, que puede ser, como hemos dicho, un ordenador, o un tablet, móvil, las gafas que hemos estado enseñando, o por qué no también un casco inteligente. De hecho, ya cada vez más se está haciendo hardware específico para entornos industriales. Esto, de hecho, es un iPad, pero tiene una cobertura especial, que está un poquito rugerizado para entornos industriales. Cada vez más se va trasladando este tipo de sistemas que se consideran casi pues, más endebles o más de casa a entornos mucho más industriales. Bueno, aquí estamos. Este sistema digital, como estaba comentando, además del sistema digital necesitamos un sensor para percibir la realidad. Digo un sensor porque yo os he enseñado con una cámara, pero se puede hacer también con GPS, se puede incluir con escáner 3D, al final lo que quieres es que el ordenador entienda la realidad, entonces puedes hablar con él de muchas maneras. ¿De acuerdo? Un algoritmo que sea capaz de entender lo que está viendo, que es aquí un poco donde está el quiz de la cuestión, esta era la parte más aburrida. Y luego el contenido digital para enriquecerlo. Os he puesto esta foto porque a veces perdemos de vista, cuando se habla de realidad aumentada, siempre se interpreta al mundo de la publicidad o incluso a los videojuegos o a estos entornos, pero la realidad aumentada existe, está presente, y os voy a enseñar ejemplos también en la industria y en elementos, digamos, más no tan artificiosos, sino mucho más concretos. Podríamos complementar nuestra realidad con información de ERP, de sistema de gestión de mantenimiento, con variables en tiempo real de los PLCs, con todos los elementos digitales que tengamos. Todo lo que sea digital lo podemos implementar y anclar a la realidad. Vale. De esta manera, al final lo que nosotros hacemos o lo que queremos conseguir aplicando la realidad aumentada a la industria, hasta la cuarta revolución industrial, es convertir la realidad aumentada en una interfaz. Al final es una interfaz, algo que está entre yo y la máquina o la realidad, que aglutina toda la información que está dispersa y la pone a nuestro alcance, ubicada en el espacio donde la necesitamos. No sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí me ha pasado de tener que hacer una intervención o tener una reparación con un ordenador o una historia y tener que conectarme y decir, ¿el manual de esto dónde está? Pues está en oficinas, que si tienes suerte está en el mismo edificio, y si no, pues te tienes que coger hasta el coche, ¿no? Muchas veces pasa esto de que tienes que ir al ordenador, que no está en el mismo sitio, tienes que navegar entre diferentes sistemas. Esto lo que hace es aglutinar todo
y hacer que cambiar un poco el paradigma, ¿no? Ya no vas a buscar la información viene a ti. Es el sistema el que sabe quién lo está usando. Yo cuando inicio me logueo, soy la persona de mantenimiento, por ejemplo, enfoco una máquina y el sistema reconoce la máquina, se conecta a Gmao, por ejemplo, sabe que yo soy el mantenimiento, entonces me muestra información de mantenimiento. Y yo sin hacer nada, simplemente point and show, ¿no? Enfocas y ves. Vale, ahora ya os voy a enseñar un poquito con algunos vídeos, algunas aplicaciones que se están usando en distintos países, sobre todo en Alemania, etcétera, de realidad aumentada aplicada ya en la industria a aplicaciones concretas. Concretamente, para el campo de la producción, os voy a poner un vídeo. Producción, aquí está. Sí, como está en alemán, no voy a poner sonido, o sea, bueno, si alguno sabe, pues... ¿Vale? Esto es una fábrica que lo que hace son máquinas encuadernadoras, ¿vale? Es una de las primeras exportadoras de máquinas encuadernadoras, está en Alemania, como comentaba, y aquí lo que hacen es han incorporado tecnología de realidad aumentada a su sistema productivo. Ahora lo vamos a ver. Vale. No sé si se ve muy bien. Voy a pasar un poquito para adelante. Voy a pasar un poquito para adelante para no... Ahí está. Bueno, aquí lo vamos a ver. En este caso, me vais a permitir que pause el vídeo. Tenemos un operario haciendo una serie de operaciones en un elemento de montaje, una serie de perforaciones y de ensamblajes. En este caso tiene dos pantallas, que luego veremos más de cerca, tiene una serie de información y tiene también, no sé si es por aquí, una cámara que está filmando lo que está haciendo. Vale. Esta cámara, bueno, se ve bastante mal, ¿eh? No sé si veis aquí, que esté marcando en rojo, se ve regular, está marcando en rojo dónde tiene que realizar la operación, qué partes le faltan. Por ejemplo, aquí marca en rojo dónde tiene que atornillar, dónde tiene que hacer los agujeros. Es capaz de, en tiempo real, procesar la pieza, saber qué falta de hacer y indicándole, pues perfora aquí, haz agujero aquí y tal. No solo eso, sino también le permite hacer correcciones de una manera muy natural, porque él ve en la pantalla exactamente cómo está. ¿Ves? En este caso, está mal alineado, tienes que ajustarlo hasta aquí. Esto, por ejemplo, realidad aumentada también, que no es tan espectacular, pero es muy, muy útil. Esto ahorra muchísimo de tiempo, reduce un montón de errores a la hora de producir. Vale, os voy a enseñar también, lo he escondido muy bien y no lo he encontrado. Tengo aquí un pequeño, no sé si os sonará este póster, algunos sí, ¿no? Si es el póster mejor amortizado del año. Bueno, como... No sé si se ve bien, sí. Como al final traer aquí la máquina, pues pesaba un poquito. Os hemos traído una foto tamaño casi real, debía ser un poquito más grande, de un armario eléctrico que controla, creo que es una prensa. Quiero decirte, al final os enseño un vídeo, ¿no?, de cómo se puede usar en producción. Si quiere abrir, sí, quiere abrirse. Pero no hace falta irse a Alemania a buscar este tipo de cosas, porque también las tenemos por aquí. ¿Vale? Entonces, no sé si veis bien. Sí, se ve bastante bien. Por ejemplo, en este caso, sería también, podríamos a la hora de estar trabajando, imagínate, con la prensa o con el propio cuadro, visualizar variables en tiempo real, el extraídas directamente del PLC o de la base de datos que fuese, de manera que pudiésemos diagnosticar o podríamos trabajar viendo pues, si estamos corrigiendo valores, si hemos hecho algo mal, de manera que permitiese tener toda la información de manera muy accesible y de manera muy natural. ¿De acuerdo? Luego sigue enseñando algún ejemplo más con el cuadro este. Vale. También para calidad, todo el tema de visualizar variables históricas, ver cuándo ha habido algún problema, poder ver si ha habido alguna variable que se ha ido fuera de rango, todo eso de un vistazo, simplemente enfoco con el tablet, miro la máquina y ya veo la línea, oye mira, esto tenemos un problema aquí porque hay tantas piezas malas y ha salido de rango, etcétera, etcétera. Y también no solo calidad de producto, sino también calidad de proceso. El poder acceder a la información de una manera global,
Esto siempre está generalmente contra el servidor, de manera que está homogeneizado. Todos la misma información, de la misma manera, hace que los procesos se hagan, pues si no todos iguales, porque cada uno es especial, siempre de manera similar, lo cual ayuda a estandarizar, a seguir una serie de patrones concretos y a homogeneizar todos los procesos. Os voy a enseñar también, para el tema de mantenimiento, en este caso es de BMW. Aquí el operario tiene que hacer una operación de mantenimiento, tiene que me parece que es reemplazar un ventilador, el ventilador del coche. Simplemente poniendo esas gafas es capaz de identificar cada uno de los elementos del coche, incluso es capaz de guiarle, quítame estos dos tornillos. Vamos, que podría hacerlo hasta yo, que soy un cafre con estas cosas. También tiene reconocimiento de voz, uno no se oye, pero cuando acaba next step, siguiente paso, imaginaos lo que simplifica la operación, la formación, lo que minimiza los errores, este tipo de tecnologías aplicadas, por ejemplo, pues este caso es automoción, pero claro, este tipo de reparaciones mecánicas en cualquier tipo de entorno que os podáis imaginar. No solo le dice lo que tiene que hacer, sino le da información sobre qué herramientas tiene que utilizar. Incluso si sabes qué operación tienes que hacer antes de empezar, ya te puedo decir, pues prepárate esto, esto, esto y esto para no tener que andar perdiendo tiempo en viajes. Bueno, un poquito lo que os comentaba. Tenemos, como habéis dicho, no hace falta irse tan lejos para este tipo de aplicaciones. Tenemos aquí también otro ejemplo. En este caso, no sé si os ha pasado, pero el tema de reparaciones eléctricas en este tipo de armarios, generalmente lo que más cuesta es diagnosticar, ¿no? Te pegas 2 horas buscando con el tester o con lo que sea dónde está el problema y luego cambiar el interruptor son 5 minutos, ¿no? Pues en este caso, para este tipo de intervenciones, también tenemos, esta tecnología no es capaz de reconocer cada uno de los elementos. Bueno, esto son etiquetas virtuales, ¿vale? No están pegadas en el armario, que a veces me han preguntado, pero está aquí, no está en el armario. Él identifica cada uno de los elementos con etiquetas virtuales, que de tal manera que es muy sencillo saber, vale, cuál es el contactor G, lo tienes ahí puesto, lo tienes todo indicado. No solo lo identifica, sino que además nos permite interactuar con ellas. Por ejemplo, si yo pulso aquí, la G11, automáticamente me salta la página del esquema eléctrico de ese elemento, me lo sombrea un poquito en azul para que sepa cuál de los dos Siemens es. Yo, bueno, por supuesto, puedo fijarme, navegar, trabajar con ellos, avanzar y cambiar de página. Y no solo esto, sino que también permite el proceso inverso. Es decir, yo estoy navegando, buscando dónde está el error, ya he diagnosticado que yo creo que el primer problema es este Siemens, pero ya sabéis que estos armarios, bueno, en este caso es solamente uno, pero muchas veces son metros y metros de armarios y hay que buscar dónde está ese elemento, ¿no? Pues te hace el mapeo inverso y es, una vez que pulsamos el elemento, automáticamente el sistema nos lo muestra en rojo, de tal manera que el diagnóstico y la reparación pues se simplifica muchísimo. Como veis, es muy fluido, muy sencillo, una forma muy intuitiva. Cualquiera puede entender y utilizarlo, ¿no? Que es una de las ventajas de la realidad aumentada. Este caso también os lo quiero mostrar. Esta es la red eléctrica francesa. Quieto. Vale, es para temas de mantenimiento. Lo más interesante de este ejemplo es que, bueno, hasta ahora os he estado enseñando ejemplos con la cámara, ¿no? Que con la cámara B, en este caso lo que hace es ubicar elementos virtuales mediante GPS. Si hay un técnico que hace una reparación en un centro de transformación, simplemente enfocando con el tablet ya ve a dónde tiene que ir. Pues primero tengo que ir a este, que tengo un problema en este punto, tengo otro problema en este, simplemente enfocando, digamos, el campo, ¿no? Como quien dice, enfocando la central de transformación. Además, por supuesto, pues
pinchas, accedes al histórico de intervenciones, ya sabéis que las reparaciones muchas veces son cíclicas, ¿no? O tienen mucho que ver unas con otras. Toda esa capacidad de acceder a la información de manera natural y de manera inmediata. También se puede aplicar para temas de logística. Voy a poner otro ejemplo de DHL, que han hecho un sistema de picking muy interesante. Este sí que lo voy a pasar un poco para adelante porque la primera mitad son señores trajeados hablando de lo bien que... Ya está. Un poquito para atrás. Aquí empezamos. Lo que hacen es utilizar, en este caso, gafas, para tener las manos libres, para hacer todo el tema de preparar envíos. Tienen estos almacenes enormes, donde tienen que ir buscando cada uno de los elementos. En este caso, mediante QRs, escanea directamente el elemento que tiene que coger, escanea la tarea y ya le indica qué elementos tiene que coger, dónde están ubicados y cómo los tiene que distribuir. También es muy importante cómo los tiene que distribuir el carro para la hora de cargar y descargar. Para imaginar la diferencia de esto a tener que ir con la lista, apunta, tacha, dónde está el otro. Esto es una maravilla. De hecho, en este estudio vieron que con este sistema están ahorrando muchísimo tiempo. Al principio cuesta un tiempo de adaptación, pero la verdad es que el proceso de adaptación era muy rápido, porque al final es mirar, escanear y te dice, pon esto aquí, eso lo entiende todo el mundo. Y la verdad es que los resultados del experimento fueron muy interesantes y muy positivos. A ver si no me he ido aquí. ¿Por qué se me ha reiniciado? Ah, vale. Pero tengo aquí. Vale, también por supuesto información para todo lo que son, sobre todo en procesos que son delicados y peligrosos. Imaginaos que tenéis que hacer un tipo de soldadura o algún tipo de intervención que requiere especial peligro, formación. No sé si estoy viendo, sí. En este caso, por ejemplo, es información sobre una bomba, pero todo lo que es recrear de forma virtual un elemento real, pues te da toda la capacidad de interactuar con él de una manera natural y sencilla, como si lo tuvieses delante, sin todos los prejuicios y problemas de peligros de una persona que está formando, pues igual puede sufrir un cortocircuito o quemarse o hacerse daño. En este tipo de entornos, la realidad aumentada también sirve para poder trabajar de una manera casi real, pero sin todos esos problemas y esos peligros que tienen en este tipo de intervenciones. Aquí, como veis, bueno, pues tienen no solo lo que es información sobre las partes, sino también puede acceder al modelo 3D de la máquina, desmontarlo, ver cada una de sus partes. Al final es un poco toda la información en las manos, ¿no? Toda la información de manera muy sencilla y muy rápida. Como comentaba, puedes desmontar la pieza, ver qué partes la componen. Tienes toda la información para poder trabajar. Ahí estás. Aquí. Tengo abierto 2 veces, no sé por qué, que ahora voy a ir volviéndome loco. Vale. También, sobre todo, para temas de prevención, que es muy importante el poder enfocar y saber qué EPIs tengo que llevar, qué peligros hay. Aquí, pues, peligro que puede haber alguna caída, que puede caer algún resto, algún elemento. Todo este tipo de información también es muy importante y también la tienes de manera muy sencilla y muy directa, ¿no? En este caso también me voy a enseñar en el armario lo que os comentaba, que no falta irse tan lejos. Aquí, si pulso aquí el botón de arriba del caballero del casco, enseguida me dice cuáles son las EPIs que tengo que hacer, incluso más allá, decir, vale, quiero hacer una intervención aquí, quiero desenergizar la máquina, ¿qué pasos tengo que dar? Pues ya me indica cuáles son los elementos sobre los que tengo que trabajar. Digo, bien, pero esto ¿cómo se para? Pues tienes el elemento de consignación, lleva interruptor. Esto es una forma de que toda la información la tengo a mano y es muy sencilla de entender y de actuar sobre ella. Os voy a poner, de hecho, un vídeo, porque aquí no puedo hacerlo, de un proceso de consignación haciendo con realidad aumentada.
Ok. Vale. Al principio, por favor, gracias. Ahí. En este caso, por ejemplo, se está más orientado a la seguridad para desenergizar una línea, pero como veis, se puede aplicar a cualquier proceso secuencial que tenga cierta complejidad y que haya que repetir en el tiempo. Aquí, como veis, enfocas, automáticamente sabes qué elementos tienes que utilizar, qué pasos tienes que dar. Una vez que bloqueas el punto, ya te muestra que lo has bloqueado, a dónde tienes que ir. Si por lo que fuese me he dejado algún paso, la aplicación no me va a dejar avanzar. Es decir, vete al pupitre 3 que te has dejado de desenergizar o de cerrar tal interruptor. Todo esto, como comento, está orientado a lo que es seguridad, pero se podría aplicar, por supuesto, a cualquier proceso que queramos sistematizar, estandarizar y hacer de una manera concreta. También se suele utilizar mucho para temas pues, o subcontratas o otros tipos de empresas a las que quieres asegurarte que cumplan una serie de requisitos o que sigan una serie de pasos. Bueno. Y por último, pero bueno, no por ello menos importante, también es una aplicación comercial, como el tema que os enseñaba, ¿no? De poder tener un folleto en el que, además de ver la información, pues puedes ver un armario en 3D con el que puedes interactuar, puedes desmontarlo, ver las partes, que al final es una herramienta de marketing y de engage para el usuario. Vale, ventajas en el uso de realidad aumentada. Creo que ya se han visto, que ya más o menos las he comentado, pero para hacer un pequeño resumen, un gran ahorro en tiempos de reacción ante incidencias. Aquí, en el tema de los esquemas eléctricos, hasta el 40% del tiempo podemos reducir hasta el 40% del tiempo intervenciones eléctricas simplemente utilizando la tecnología del acceso a documentación con realidad aumentada. Optimización en las operaciones, incremento de la seguridad, lo comentaba, de estandarización de tareas, por favor, gracias. El acceso a la información a medida en el lugar en el que se necesita, que para mí creo que es clave. Es un sistema fácil y muy sencillo de usar. También nos ha pasado con este tema de relevo generacional, que el que sabe cómo funciona la máquina es fulanito, que se jubila el año que viene y el día que se vaya a ver quién la hace funcionar, ¿no? Pues este tipo de cosas, con realidad aumentada, cualquiera puede trabajar sobre ella, reduce la cantidad de información que necesitamos y todo el coste que lleva. La trazabilidad de las operaciones, muy importante. Aquí cada cosa que hago queda anotada, sabes quién ha hecho qué, en qué momento, y puedes luego auditarlo y comprobarlo. Y lo que comentaba de la transmisión de conocimientos. Lo que es, como lo comentaba, en el tema de industria, ¿hacia qué se está yendo? Sobre todo, pues hay dos líneas, una que son tablets, porque la gente se siente más cómodo con ellos, pues o tablets rubrizados o otro tipo de dispositivos, y luego también, sobre todo, al tema de gafas y el casco este de Dacry, que de hecho os voy a enseñar un pequeño vídeo de cómo funciona, porque está todavía en funcionamiento y en cuanto lo saquen estoy apuntado al primero para que me manden uno, porque vamos, ahí sí, perdón. Smart Helmet. Para que veáis que ya las empresas empiezan a fabricar hardware específico para este tipo de entornos. Esto no sé si también tenemos mucho hombre trajeado hablando, voy a pasar un poco. Sí. A ver, bastante. Como veis a ver, las lentes que son grandes se desplazan y se quitan cuando hace falta para que no molesten, convirtiéndose en un casco normal. Pues chequear la operación que tienes que realizar. Bueno, aquí todo el mundo tiene su minuto de gloria, porque son muchos los que han hecho el elemento. Incluye una serie de sensores, comentaba, para percibir el entorno, cámaras 360, sensores de profundidad, de presión, etc. Voy a enseñar un poquito, quiero que veáis. Eso es. Les comentaba, ¿no? Simplemente enfocando ya puedes identificar qué elemento es, saber si está o no en rango. Claro, comparar esto con tener que andar buscando en el manual, preguntando, llamando por teléfono, etcétera, etcétera. Añadiendo también el tema de la comunicación. Varias personas con este casco, pues, oye, ¿qué valor tienes allí? ¿Cómo tienes la otra variable?
aquí, este caso de simulación, que luego vamos a ver, de situaciones futuras. Todo eso pues de un vistazo, ¿no? Que es que al final es lo que es esto, que lo llevas encima y no tienes más que mirar para ver. Bueno, no os voy a aburrir más ya con este. Y luego también la integración de otro tipo de tecnologías en este tipo de herramientas. Os he traído aquí una serie de gadgets, no sé si luego, si queréis, más tranquilamente los podemos ver. El sensor, no sé dónde vamos. Ah, sí. No sé si está aquí. O no está. Bueno, no sé si lo tengo, si no, os lo cuento y ya está. No, porque aquí no está. Bueno, sensores 3D que permiten ya no solo ver, sino reconocer formas, tamaños, realizar medidas. De tal manera que yo puedo estar enfocando y ya me dice las medidas del armario, me dice si están dentro de rango, si están fuera de rango. Lectores de RFID, códigos QR, cámaras termográficas, un montón de componentes que se añaden a todo esto y te enriquecen y te aumentan la información que con la que puedes trabajar. ¿Y cuál es el futuro? Bueno, pues el futuro ya está aquí, como quien dice, ¿no? O sea que os voy a poner, ya por último, ya no os aburro más a vídeos, un vídeo de las famosas Microsoft HoloLens, que no sé si conocéis. Si se ve bien. En el que ya se pasa un pasito más allá, ¿no? Que se llama que ya no son contenidos digitales, sino que son pues, hologramas, ¿no? Todo esto hay que decir, que a mí me parece también una parte muy importante, y es que se trabaja de forma colaborativa. La cámara tiene un tablet delante para que nosotros podamos ver la bola del mundo, y aquí el caballero está viendo la misma bola del mundo ubicada en el mismo espacio. De tal manera que podemos trabajar con contenido digital superpuesto a la realidad de forma colaborativa, en tiempo real, lo cual pues abre un mundo de posibilidades. Esto es algo que a mí me parece también increíble, el de poder tener la tele lo grande que quieres. Si hoy ya no tengo que comprarme una tele, me pongo las gafas estas y convierto el salón de mi casa en... Vamos. Pasa un poquito para adelante. Un perro que no tienes que pasear, que está bien. Sí, bueno, aquí es lo que comentábamos de Skype. Y la capacidad de personalizar tu entorno, ¿no? De que ya tu habitación, ya tienes aquí el Skype, aquí las fotos de tu hijo, aquí los vídeos de tal, la radio, todo aunando esa tecnología digital. Y por supuesto, pues con costes, como decíamos de la tele, pues mucho más baratos, porque ¿qué diferencia hay entre gastarse, bueno, que estos dispositivos todavía son un poquito caros, pero comparado eso con comprarte una tele que ocupe toda la pantalla, toda la pared, pues, ¿cómo comprenderás no tiene precio? Bueno, ahí está hablando con el robot, vamos a pasar, que se viene arriba. Es que mira, yo quiero el momento este del... Ahí está. Ese es mi objetivo en la vida. Bueno, lo que os comentaba, que el futuro ya está aquí, que este tipo de tecnologías ya se están usando, dejando un poquito la anécdota de la televisión, como habéis visto, en sitios con menos glamour, pero también aumentando mucho la productividad y la producción. Y nada, pues invitaros a que, si tenéis alguna pregunta, por supuesto, estaré encantado de responderlas si soy capaz, si no, ya no puedo entrar. Y nada, pues agradeceros que os habéis molestado en venir, porque la verdad es que estas horas a veces da un poquito de pereza, ¿no? Y nada, agradeceros mucho por vuestro tiempo y por haberme escuchado y para lo que necesitéis. Muchas gracias. Sí, mira, nos encontramos generalmente con bueno, dos tipos de escenarios, pero principalmente lo que suele ocurrir es que la información ya la tenemos, es decir, si tú buscas, ya está en algún ordenador o en algún sistema de datos las variables de tal información. En otro sitio lo que cuesta es unificar, unir. Bueno, lo que falta, mejor dicho, porque realmente lo que cuesta es monitorizar y sacar información de todo eso, pero el paso que falta muchas veces es unirlo para que esa información sea accesible. Nos encontramos claramente que nuestro trabajo no es tanto sensorizar o lo que dices tú, ¿no? De introducir mucha información, sino conectar sistemas aislados
que es lo que está un poco tendiendo, sabéis, todo el tema de Industria 4.0 es convertir el Internet de las cosas o el Internet de la información. El pasar de tener 4 sistemas aislados, en el que me voy a esta pantalla a mirar esto y a la otra a mirar aquello, a tenerlo todo unificado. Entonces, generalmente, como la información ya existe, lo único que hay que hacer es ponerla accesible. Y eso realmente no es muy costoso. Todo depende, por supuesto. Si quieres hacer el vídeo del coche en el que quieres trocear todo el coche y pasar toda la información, pues tienes que hacerla. Pero en este caso, cuando tú fabricas un coche, ya tienes esa información. O sea, generalmente el que usa la información, el que necesita información ya la tiene. Solamente hay que ponerla accesible. ¿Sí? De algunos ejemplos que has sacado ahí, a la hora de colocar marcadores o crear marcadores para luego hacer la red comentada, claro, yo el primer ejemplo que has puesto del proyecto estaba claro. Sí, este es muy de andar por casa. Sí. Pero claro, por ejemplo, ya piezas en las que está trabajando el operario, ¿qué colocas? ¿Marcadores o tipo pegatinas o cómo haces? Sí, ahí está. Si está trabajando el operario y la está modificando, generalmente pues una pegatina no es una buena idea, porque igual la rompes, la quitas, la estropeas. Hay otro tipo de opciones. Muchas veces, de hecho, hay tecnologías, nosotros estamos trabajando también, en las que ya no hace falta marcador. O sea, ya no tengo que poner una pegatina, un QR así de grande, sino que la propia pieza me funciona de marcador porque ya la tengo precargada, sé qué forma tiene, sé cómo es y soy capaz de reconocerla. También se suele añadir, se está trabajando ahora para aunar lo que es visión por computador de imágenes normales con lo que es visión de profundidad con escáneres 3D, de tal manera que no solo ves, sino que también puedes medir. Y ahí te permite ya reconocer la pieza de una manera mucho más sencilla. Obviamente, en cada caso hay que estudiar la causística, ¿no? Por ejemplo, en el señal de la red eléctrica francesa, pues ahí no hay ni marcador ni nada, simplemente por GPS, ¿no? O, dependiendo de cada pieza o cada caso, hay que estudiarlo. Pero bueno, hay opciones. Cada vez es como todo. Cada vez se van haciendo dispositivos más ligeros, menos intrusivos. En este caso, el caso del casco pesa prácticamente, bueno, no me acuerdo el peso, pero era prácticamente el mismo que un casco de seguridad normal. Sería un poquito más, pero también está acolchado. En este caso es bastante sencillo. Además, como tiene este extra, ¿no? De cuando necesito me baja las lentes y miro a través de las lentes y cuando no, trabajo normal, se hace muy cómodo y bastante llevadero. Por supuesto, hay trabajos en los que, pues, no sé, si estoy haciendo tareas un poco en las que tengo que tener mucho movimiento, tal, pues igual no puedo llevar las gafas porque en un momento se me van, ¿no? Pero sí que los dispositivos se van haciendo cada vez más ligeros y son bastante cómodos en general. Hay excepciones y esto, pero en general sí que son bastante llevables, que se dice. Sí, cierto. Los gadgets lo tengo así. Sí, a ver. A ver, bueno, el tema de Google Glass, no sé si conocéis, que fue el gran auge y la gran caída. Hay que decirlo bajito porque es de Google, pero es verdad, ¿no? Existen otros tipos de sistemas y yo, por ejemplo, soy bastante partidario depende de qué situaciones usar el tablet, porque no tiene color la capacidad el ángulo de visión que te da una gafa con el que te da un tablet para poder, por ejemplo, consultar documentación técnica, esquemas, amplío, muevo, cambio. Para este tipo de situaciones tenemos varias cosas tan sencillas como puede ser un adaptador para un soporte, para temas en el que tienes que consultar información, simplemente lo anclas, enfocas el armario. Bueno, yo no soy un poco torpe, como podéis comprobar. ¿No? Esto es como a teletienda, el que lo hace se le cae, no. Bueno, simplemente enfocas al armario, vas mirando, toquiteas, trabajas de manera sencilla y bastante cómoda. O sea, también hay otro tipo de herramientas, es muy sencillo, tipo estas pinzas. Bueno, este es más endeble, pero los armarios que son de metal, le pinzas a un lateral, tengo aquí el móvil, pinchas el móvil aquí, ¿no? Y lo sujeto y ya tengo para ver, tal, lo aparto, sigo trabajando. Hay herramientas, como todo hay que estudiar el caso, ¿no? Pero hay herramientas para trabajar que son pues muy cómodas, ¿no? Esto que está hablando aquí, no sé si veis lo de atrás, pero vamos, que son simplemente es un aparatico para sujetar el móvil y poder verlo en cualquier postura, ¿no? Entonces hay herramientas para este tipo de cosas. Por supuesto, aparte de lo que son gafas como tales, hay una serie de gadgets. Os voy a enseñar tres niveles. Ya vais percibiendo, ¿no? Un poquito.
en los que hoy en día, no es lo que decía, ¿no? Que nosotros con la capacidad de procesamiento de un iPhone se fue a la luna y nosotros jugamos a Angry Birds, pues bueno, vamos a sacarle un poquito más de jugo y una cosa tan económica como esto, que no sé si son €1,50 o una cosa así, tú la puedes abrir, la enchufas aquí, te la colocas, bueno, tengo gafas, pero te la colocas, tienen también gomas, te la colocas y ya puedes tener las manos libres, ¿no? Esto, bueno, puede ser igual un poquito más de andar por casa. Hay opciones también muy económicas, hay muchas opciones como este tipo de gafas. Ah, sí, claro. Sí, claro. Ah, sí, pues pasa. También. Esto de hecho cuesta $20 y seguro que hay algún chino que te hace por menos, o sea, no os preocupéis. En la que tú, aprovechando la capacidad de computación que tiene un móvil, que hoy en día es mucha, lo enchufas aquí, lo colocas y ya puedes empezar a trabajar, digamos, con las manos libres. Entonces sí que tiene más... Ahí te las gafas. No, luego va a haber fotos de esto, a ver... No, y ya puedo... Ya, ves, gracias. Bueno, de hecho hay un vídeo ahora que estoy pensando. ¿No? Y esto. Este tipo de dispositivos, concretamente este, que te permite hacer un mixto entre lo que es realidad virtual y realidad aumentada, porque al permitirte tener esta parte libre, que de hecho... Sí, al tener una parte libre y poder sacar por aquí la cámara del móvil, me voy a poner gafas porque os veo a todos muy borrosos, gracias. Te permite hacer cosas, trabajar de manera... un poco jugar entre realidad virtual, que no sé si antes habéis probado, luego si queréis os enseñaré un poquito más, y realidad aumentada, ¿no? Esto, por ejemplo, pues 8 horas, hay que tener muchas ganas para ponérselo, ¿no? Pero, por ejemplo, para cosas puntuales, intervenciones, existen opciones. Y por último están estas, con la Samsung V Gear, que esto es una... Bueno, sobre todo porque son para el Samsung S7, que es... Bueno, también si queréis pasar, de hecho... No sé si me he dejado un cacho, sí, aquí. Sí, os lo voy a pasar a 100%, que si no, no tiene gracia. Eso de aquí sacas, es el móvil, eso es. Que bueno, aquí ya están un poquito más cuidadas las lentes, tiene también sensórica para ver si entra luz o no entra luz, para si las tienes puestas o no las tienes puestas, una serie de... una pequeña mando táctil aquí a la izquierda o a la derecha. Pues hay diferentes opciones a lo que sería todo el tipo de gafas, ¿no? que sin gastarte mucho dinero pues te pueden solucionar esto. Bueno, deciros que hay falta el móvil, obviamente. No. Aún lo estoy viendo que está poniendo y digo, no sé si vas a ver. Pues para que veáis, ¿no? No quiero romperlo porque vas a ser tú. No, está bien. Esto si quieres pasar, pues ya. Vale, está muy bien. Sí, bueno, y por supuesto, la estrella de la casa. Esto sí que no lo voy a poner. Que son, bueno, se están haciendo intentos en modificaciones y opciones para poder trabajar con el móvil, incluso ya, pues, esto, hombre, esto es una gorra, de hecho, esto es una empresa irlandesa, no siempre me equivoco, irlandesa, que trabajan, esto lo enfocaron mucho más a lo que es ocio, ¿no? Digamos, a esto de estoy tirado en el sofá donde cada uno quiera tirarse. Ahí estás. Y entonces, lo voy a tener que poner, ¿verdad? Ya estoy viendo, estáis todos... Ya, no, si yo venía con algo de orgullo propio aquí, pero nada, veo que no... Bueno, es que además yo tengo una cabeza muy grande y entonces, claro, es muy ridículo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo sea por la ciencia. Bien, bueno, estos. ¿Ves si es que ni me... Ahí estamos. De tal manera que... Contener la risa hasta que no me lo ponga, que si no... Ves que estoy muy guapo. Pues puedes trabajar, puedes ver el móvil de una manera muy cómoda. Además, esto bueno, está estudiado para longitud focal, que no te canse, que no tal. Esto obviamente es una solución un poco... Para mí es un primer paso, que es muy interesante, pero esto ya está vendiendo. Se ha vendido, de hecho, un montón de unidades. Esto en la intimidad de tu casa, bastante cómodo. Pero están trabajando también con elementos un poquito más rígidos, sin llegar al casco que veíamos en el vídeo, pero opciones de, mira, acoplo esto
a un casco de seguridad. Cuando necesito el móvil me lo pongo aquí, que no necesito, me lo subo para aquí y sigo trabajando. O sea que hay opciones, muchas opciones, para la hora de solucionar los problemas, ¿no? Aquí la creatividad al poder. Y creo que ya me he hundido bastante, no, ya está. Creo que ya está todo. Es poquito los cachivaches que quería enseñaros. Si buscáis, supuesto hay muchos más, pero bueno, esto es una pequeña muestra de todo lo que es wearables. Sí. ¿Con qué aplicación móvil? Entiendo que eso lleva al final un visor, ¿no? O sea, eso no se puede ver. Sí, claro, eso es. Si volvemos a la presentación, recordáis que os decía, ¿no?, que los ordenadores miran pero no ven, la cámara mira pero no ve. Entonces, lo que hace falta, entre otras muchas cosas, y donde está el mejunje, es en el algoritmo, en el software. Entonces, esto es lo que es una aplicación. Una aplicación, en este caso, el que os he enseñado con el armario, por ejemplo, es una aplicación de Android. Bueno, en este caso es de iOS, la versión de iOS y de Android. La instalas, la descargas, y entonces es cuando ya le das esa inteligencia para poder reconocer lo que está viendo. Hay que hacer... No hay magia, o sea, le pongo esta aplicación y ya me reconoce todo, pues hay que cargar los datos primero, este tipo de cosas, ¿no? Y ¿esto ya te saca los esquemas eléctricos? Pues si no se los das tú primero, no tiene más, no sabe. Cuando consigamos eso ya, no os preocupéis que avisamos, ¿de acuerdo? Pero es eso, exactamente, una aplicación que tú te descargas y con la que trabajas. No sé si ya... ¿Alguna duda que tengáis? ¿Alguna cosita más que queréis comentarme? No os he dejado... Bueno, voy a dejar aquí, si queréis, unas tarjetas, porque como tampoco soy así, no he puesto ni mi correo ni nada, para que, si tenéis cualquier duda, por favor, lo voy a dejar aquí, luego tener un poco eso y cogerlas, no os dé vergüenza, que yo me he puesto aquí la cosa esa. Bueno, el head flat este. Pues si tenéis cualquier duda, pues para escribirme, en iarsoft.com nos podéis encontrar y oye, lo mismo, lo que sea capaz, pues encantado de contestaros. Muchas gracias. Mi nombre es Miguel Iriberri y yo soy de la empresa Contec Ingeniería Arquitectura. Nuestra empresa nació en el año 1982, o sea, tenemos ya 30 y tantos años de recorrido y nos dedicamos fundamentalmente a dar servicios de ingeniería y arquitectura, lo que llamaríamos proyectos y direcciones de obra. Hasta la fecha hemos hecho ya pues, muchísimos proyectos de todo tipo, en este momento ya más de 6.000, y en un momento determinado pensamos apostar por estas nuevas tecnologías, y es un poquitín lo que voy a intentar explicar esta tarde aquí. Prácticamente nuestra experiencia personal, que como han indicado los ponentes anteriores, pues no es fácil, es complejo, hay que dedicarle tiempo, muchos esfuerzos y mucho dinero también, no nos vamos a engañar. Las áreas en las que nosotros trabajamos, quizás esa es una de las grandes ventajas, es que tenemos un funcionamiento muy transversal, trabajamos la parte de arquitectura y construcción. En nuestra empresa hay de todo, hay arquitectos, hay ingenieros de diferentes ramas, aparejadores, etcétera. Tenemos arquitectura, obra civil, infraestructuras, urbanización, actividades clasificadas, informes periciales, instalaciones de todo tipo, energía y medio ambiente, básicamente, es un poco los campos de trabajo en los que nos movemos. Hago un poco toda esta presentación porque luego veremos ejemplos muy transversales de aplicación de todo este tipo de tecnologías a un mundo bastante diferente del que normalmente se está acostumbrado. Parece que la industria 4.0 está dedicada fundamentalmente a la mecatrónica, al mundo de la electrónica, al mundo de la máquina herramienta, etcétera y tal. Pues no, el mundo de la construcción y la arquitectura también está impregnado de esta tecnología y nosotros la estamos aplicando de forma muy masiva. Luego iremos viendo todo. Bien, recordando un poco las características de la industria 4.0 que se ha hablado antes, fundamentalmente, como se ha dicho muy bien, y así lo entiendo yo también, no es solamente algo que está acotado al mundo de la producción, al mundo de la industria, a la fabricación, sino que es una revolución intensa e inmensa en todos los órdenes. Es una revolución social. Dentro de esa revolución social
está la parte productiva y está la parte laboral y está la parte educacional y están todas, pero la revolución es en todas las direcciones, y cuando digo en todas las direcciones es a 360 grados estereoscópicos, es decir, en planta y en sección, O sea, hay que tener eso muy claro. Y es la digitalización fundamentalmente de la cadena de valor. Las tecnologías facilitan el cambio y el intercambio continuo entre personas, máquinas, empresas y mercados. Es todo un conjunto. Ya no hay reinos de taifas, no son elementos disjuntos, sino que todos los elementos trabajan de forma solidaria. Entonces, en la industria y servicios de la construcción, que es la parte que yo voy a comentar, aunque todo esto que se puede ver aquí es extrapolable evidentemente a todo tipo de industrias, la industria de la construcción es muy importante, pero esto que se puede ver aquí, que es muy transversal, lo tiene todo. También veremos aplicaciones que nosotros tenemos en el mundo de la industria muy interesantes. Entonces, en la construcción digo que se puede emplear esta tecnología de forma muy masiva. ¿Y por qué? Se han hablado antes de las diferentes áreas que pueden componer la industria 4.0, el Big Data, la inteligencia artificial, etc. Entonces, ¿por qué se aplica todo esto directamente al mundo de la edificación, la construcción, obra civil, etcétera? Tanto a nivel proyectual como a nivel de desarrollo y funcionamiento y de construcción pura. Pues el Big Data se manejan una gran cantidad de datos, formas, materiales, cálculos técnicos, presupuestos, es decir, la información es inmensa. Cada vez uno de los problemas más importantes que nos vamos encontrando es la gestión de toda esa información, porque es inmensa y además hay que gestionarla de forma conjunta. Luego, por tanto, participa claramente el tema Big Data. La inteligencia artificial, por supuesto, se pueden programar situaciones de accesibilidad. Por ejemplo, se pueden programar distancias de evacuación, distancias de sistemas de fuego, en fin, cantidad de temáticas que se pueden programar desde las maquetas, como veremos. Se pueden programar también colisiones inteligentes entre elementos, qué ocurre cuando un conducto de aire acondicionado choca contra una estructura, o qué ocurre cuando, en fin, cualquier tipo de eventualidad surge en el modelo. El Internet de las cosas, evidentemente, las máquinas se conectan entre sí y además se conectan de los sistemas, incluso de los antiguos, vamos a llamar antiguos modernos, pero antiguos sistemas de CAD/CAM/CAE, se pueden conectar desde las maquetas electrónicas directamente para la fabricación directa o prefabricación, me da igual, de los dos sentidos, tanto de, por ejemplo, he puesto ahí algún ejemplo, estructuras metálicas, ferrallas, prefabricación de elementos, hormigones, cualquier tipo de situación se puede desde la maqueta llevar a la máquina, que la máquina construye. Y además las máquinas se hablan entre sí para añadir los diferentes aditivos que necesitemos en el sistema, ¿no? Robótica colaborativa y sistemas ciberfísicos, también las máquinas a su vez se conectan con las personas y también se emplea sensórica y electrónica y también nanotecnología y sistemas biorestauradores. Por deciros casos así un poco curiosos, se está estudiando en la Universidad Politécnica de Madrid, o sea que no es muy lejos, sistemas con unos biosensores, de forma que hay hormigones autorrestaurantes, es decir, se incorporan dentro unas bacterias dentro del hormigón, el hormigón, esas bacterias son sensibles al vapor de agua, están dormidas, están en stand-by, cuando se produce una fisura en el hormigón, inmediatamente esas bacterias, esos sensores las activan, se producen como detritus o desecho de esas bacterias, se produce CO2, ese CO2 hace carbonato cálcico, ese carbonato cálcico cierra las fisuras, inmediatamente se autorrestaura el hormigón. Entonces, hay sistemas, pues, como decía, biorestauradores, por supuesto la nanotecnología, etcétera. Hay infinidad de cosas hoy en día, pues de lo más curiosas. Realidad aumentada y virtual, pues creo que se ha hablado más que suficiente, o por lo menos mucho y muy bien, de lo que es la realidad aumentada, vistas de documentación y conexión de control de obras y trabajos. Nosotros, por ejemplo, también se ha hablado, vas a la obra y mediante sistemas de códigos QR o detección de sistemas de este tipo que hemos visto, pues yo veo un elemento en la obra, veo una ventana y con la ventana le doy directamente desde el smartphone y me traslada esa información a la oficina y en la oficina inmediatamente me está haciendo la certificación de obra conectada con el programa de mediciones y presupuestos, inmediato, no tengo que hacer nada raro, o sea, tengo que estar allá haciendo cosas raras. Estoy hablando de cosas que hacemos hoy en día, no hablamos de cosas de
de ciencia ficción, de hoy en día. Impresión 3D y fabricación aditiva, la impresión tridimensional, que todos conocemos, de maquetas, y también fabricación de elementos para obras e instalaciones. Esto es, digamos, ya se están haciendo prototipos. Por ejemplo, en una escuela de ingenieros en Luxemburgo hay ya máquinas de impresión 3D, que más que impresión es fabricación, que permiten el modelado en hormigón armado de cualquier tipo de formas y además con unas dimensiones bastante grandes, con lo cual la imaginación al poder. Esto es ya la ilusión que todos los arquitectos han tenido en toda su vida, hacer unas cosas muy raras y que alguien las fabrique. Bueno, pues ya esto ya está en marcha. Quiero hacer una forma y un paraboloide hiperbólico interseccionado con no sé qué y tal, que era algo, bueno, no sé, que había que hacer una cierta historia rara, pues eso ya está en marcha. Bueno, simulación y personalización, que esto es de lo que más voy a incidir, maquetas electrónicas inteligentes con manejos alternativos y escenarios diferentes. Al final lo que hacemos es construimos una maqueta virtual, que es como construir algo físico, y sobre esa maqueta interactuamos de muchas formas, interactuamos de forma técnica, económica, de simulaciones, de escenarios, etcétera, y con ese tipo de planteamientos resolvemos muchos problemas. Es decir, al final construimos dos veces, no solamente los edificios, también los procesos de producción, como veremos, y podemos tener muchas alternativas sin falta de gastarnos el dinero. Al final, experimentos con gaseosa, pero la persona o la empresa que quiere invertir en hacer una fábrica de zapatillas, sin comprar los terrenos, sabe exactamente qué va a pasar con los cordones de las zapatillas al final de la cadena de producción, sin hacer absolutamente nada más que la maqueta electrónica completa. Y luego los cibermercados, que son la presentación al cliente. Esto está dando un resultado fantástico, que es, claro, los clientes y los usuarios y todos están viendo un sistema o sistemas que son muy amables y muy fáciles de entender. Al final, toda la cadena de valor, como decía antes, se integra, se hace un tapiz y todos trabajan en ese tapiz, todos trabajamos, desde el cliente, el promotor, el técnico, el distribuidor, la logística, todo el mundo trabaja y todo el mundo aporta su valor a la cadena de valor. Entonces, quizás es curioso, pero yo me gusta decir que es la primera vez que la industria de la construcción puede situarse por delante de la industria de la producción. De hecho, se está situando ya por delante de la industria de la producción. La industria de la construcción, que ha sido decimonónica, es decir, hasta hace 10 minutos, hoy en día también, estamos construyendo como hace 4.000 años, como hacían los egipcios y los babilonios y todo esto. Bueno, pues ahora, gracias a todo este tipo de asuntos de la industria 4.0, aplicada de una forma inteligente y razonable, quizás la industria de la construcción y la edificación va a ir por delante. De hecho, yo creo que ya va por delante de la industria de la producción, de la industria mecatrónica, y que es un poco lo que más se está vendiendo. Entonces, voy a hablar ahora un poco de lo que serían los sistemas virtuales. Se ha hablado antes de lo que era la realidad aumentada. Tenemos dos realidades, la realidad esta, que conocemos, la realidad física, y tenemos la realidad virtual. Y luego, en la intersección de esas dos realidades, tenemos la realidad aumentada. Bueno, aquí lo que he dicho antes, que vamos a construir una maqueta virtual y sobre esa maqueta vamos a trabajar. ¿Cómo funciona esto? Pues primero tendremos una maqueta virtual, los sistemas virtuales, y sobre ese sistema virtual, en el mundo ahora ya particularizando para la construcción y edificación, tenemos como tres líneas, ¿no? Prácticamente un poco las líneas que tenemos también en nuestra empresa, que sería la ingeniería civil, los sistemas georreferenciados, los SIG. Tendríamos los sistemas BIM, el Building Information Modeling, que sería dedicado más al apartado de arquitectura, construcción y edificación, y los sistemas METI y MEVI, que son para ingeniería de producción, y otros que son maquetas electrónicas tridimensionales y bidimensionales inteligentes. Hay una interacción total entre todo el sistema, al final toda la maqueta interacciona entre sí, todo, como veremos. ¿Qué podemos hacer con eso? Pues podemos hacer simulaciones alternativas, podemos hacer muchas cosas sobre esa maqueta. Y finalmente podemos sacar fuera esa información en forma de impresión tradicional bidimensional, en forma de impresión tridimensional, maquetas, o bien con pantallas, documentación convencional, realidad virtual en pantalla, 2D, 3D, gafas similares que hemos visto ahora, incluso sistemas holográficos sobre pantalla. Ahora se están desarrollando también sistemas holográficos sobre el aire,
aire, vamos a decirlo de alguna forma, que se ha visto alguna cosita también, eso también, esto en máximo, yo digo 10 años, pero igual son 5, porque esto va a una velocidad tremenda, las pantallas y todo esto van a ir a la basura. O sea, vamos a trabajar directamente sobre las holografías. De hecho, algunas de las gafas que se ha comentado, por ejemplo, las gafas de Atri, ya llevan los dedos, se transforman en sensores y tú puedes manipular la holografía, la maqueta electrónica holográfica, directamente con los dedos. Los puedes manipular, puedes quitar una chapa, poner lo que sea, en fin. Todo eso está en fase de desarrollo, pero muy rápido. Ya nos centramos ahora en la parte de tecnología del BIM, la maqueta electrónica, el building. ¿Qué es esto? La gente le parece que esto es una cosa muy bonita, tridimensional, que se ven los edificios, que se ven las cosas, ¡ay, qué bien! No, no, esto no es eso. Eso es el espectáculo, los fuegos artificiales. ¿Qué es esto? Esto es un conjunto de 3 cosas. Software, y no es un programa de software, no es Revit, no es Allplan, no es Tecla, en fin, no es ArchiCAD, es otra cosa, es un conjunto de software, muchísimo software. Nosotros en la actualidad estamos empleando más de 150 programas de software diferentes. Es sistemas, evidentemente, 3D, que nosotros llamamos hasta XD. Hoy en día se habla hasta el 6D. Nosotros veremos aplicaciones hasta el 21D aquí. Nosotros estamos ya en el 21D, que son diferentes tipos de desarrollos. Y fundamentalmente es información, es decir, bases de datos. Las bases de datos es lo que conecta, el Big Data, es lo que conecta con absolutamente todo el resto de entornos y todo el resto de mundos. Por eso, quizás de las 3 cosas, el espectáculo es el 3D, el software es lo necesario, que es la herramienta, pero lo que le da consistencia y potencia al sistema son las bases de datos. ¿Y esto qué hace? Pues nos crea un modelo único de trabajo, fundamental. Trabajamos sobre un único modelo, no trabajamos sobre diferentes modelos, como se decía antes, que tengo que ir a una pantalla, que tengo que hablar con no sé quién para que haga no sé qué. No, no, no. Esto es un único modelo y todos trabajan contra ese modelo. Todos contra el mismo modelo. De hecho, hoy en día, en la industria 4.0, la información ya no la llevan los productos, o no la van a llevar los productos. La información la tienen las máquinas, no los productos. Bueno, el funcionamiento, ¿cómo funcionan estos tipos de sistemas? Bueno, pues el funcionamiento es, tenemos una entrada de datos que se meten en una especie de caja, pues como una cocina, donde lo vamos a cocinar, ¿y qué entra ahí en forma de datos? Pues entran condiciones administrativas, normativa, condiciones de, en este caso de parcelas, si es construcción, diseño, condiciones de la propiedad, que define el cliente, espacios, formas, dimensiones, texturas, acabados, costes, planificación, en fin, un montón de información, una vez más, información. Esa información entra en esa caja. En esa caja se cocina, es como una cocina, se cocina y se hace pues lo que sea, se cocina con esa caja desde diferentes puntos de vista y se saca una serie de resultados. Resultados en forma de planos, en forma de cálculos de todo tipo, instalaciones, estructuras, etcétera, detalles constructivos, mediciones, planificación, organización, costes, en fin, un montón de información que sale a partir del cocinado de esa caja. Esto se representa, esto es muy típico, es un rosco en el que podemos ver dónde empieza, como hemos dicho, esto ordena personas, procesos y herramientas, siempre todos participando, lo que decía antes, no son elementos disjuntos, sino que son elementos conjuntos, todo el sistema participa de esto. Estamos en la programación, alguien decide hacer algo, se hace un diseño conceptual. A partir de ese diseño conceptual que se maqueta con un nivel de desarrollo, se hacen diseños detallados, se hacen análisis, se genera una documentación, se hace la fabricación, una construcción hasta el 5D, incluso el 6D, pero veremos aquí hasta el 21D, la logística constructiva, el mantenimiento y otra vez seguimos el rosco y seguimos dándole vueltas hasta que llega un momento en que se hace la demolición del sistema. En este caso un edificio, pero podría ser un edificio o una línea de fabricación o lo que nos dé la gana, ¿no? Este sería un poco el elemento conceptual de cómo funciona el sistema, porque no, insisto que la maqueta no es solamente el hecho físico de esto. Ventajas del sistema, pues un motor común para todo el sistema, facilidad para hacer modificaciones, facilidad para estudiar alternativas, facilidad para realizar simulaciones en diseño y cálculo, facilidad para realizar simulaciones económicas, seguimiento y evolución de las obras, resultados fiables en fases muy tempranas, enseguida podemos ver qué es lo que ocurre allí,
Estudios medioambientales y sostenibles, detección de interferencias, choques, esto lo iremos viendo en unas láminas que he puesto después, ¿no? Reducción de errores, diálogo con otros sistemas, disminución de tiempos de ejecución, conecta el BIM también con el Lean, con lo cual los desperdicios desaparecen, proporciona menores incertidumbres, favorece la prefabricación y fabricación previa en taller de diferentes elementos, con lo cual aumenta la calidad, la garantía, etc. En el aspecto concreto de la arquitectura se hace una maqueta electrónica digital, como veremos, en la que todos los elementos tienen formas y dimensiones y propiedades. No es un dibujo en CAD, ojo, el CAD no es más que pasar del lapicero o el Rotring a una máquina. Esto es otra cosa. Aquí la realidad virtual se transforma en realidad, es decir, los elementos, los objetos tienen propiedades, tienen características, tienen nombre, tienen apellidos. Aquí en el CAD no. Posibilita la realización de edificios obteniendo diferentes alternativas y diseños fácilmente visibles, veremos, verificables a nivel normativo y técnico, y además proporciona los costes de obras, el control, ejecución y seguimiento de forma inmediata. Y podemos obtener, como veremos, maquetas virtuales hiperrealistas. Podremos ver esto sin haberlo construido, incluso más que esto, si le implementamos la realidad aumentada. Y en ingeniería se realizan maquetas electrónicas digitales de ingeniería en diferentes temas con un único motor de funcionamiento. Esto evidentemente también está conectado con la arquitectura, es todo un único mundo, como decía antes. Se realizan estructuras, instalaciones de todo tipo, simulaciones, alternativas, seguimiento técnico y económico de las obras, en ingeniería civil, en ingeniería industrial, etcétera, ¿no? Se realizan también implantación de maquinaria, lo que son layouts, líneas de fabricación de sistemas productivos, alternativas entre las diferentes edificaciones, etcétera, ¿no? O sea, es un todo único. Bueno, en cuanto a cómo funciona esto, todo gira en torno a la construcción de esa maqueta electrónica, ese único elemento que captura toda la información, y se puede llegar a eso desde el diseño conceptual, desde alguien que lo tiene en la cabeza y lo va plasmando en esa maqueta, o bien se pueden capturar los datos, como digo, desde la realidad, es decir, podemos ir a lo que sería la reingeniería, la ingeniería inversa, etcétera y tal. ¿Cómo capturamos datos? Pues podemos venirnos con un escáner láser y aquí lo lanzamos y podemos capturar esta información, y esa información la pasamos y construimos a partir de esa información de la realidad, la transformamos en una realidad virtual. Trabajamos la realidad virtual y la volvemos otra vez a llevar a la realidad. Es decir, es un diálogo continuo entre todos los sistemas, ¿no? Tenemos un modelo virtual y aquí tenemos un modelo virtual de arquitectura, es un edificio, y aquí un modelo virtual de ingeniería, que es una fábrica. Estos son edificios que tenemos hechos nosotros, ¿no? Entonces, simulaciones, modificaciones alternativas, interferencias, costes, layouts, etcétera. Y podemos gestionar el sistema, como decía, los edificios, la maquinaria, la producción, el mantenimiento, la organización, las bases de datos, podemos organizarlo todo. Bien, ahora vamos a ver un poco diferentes láminas de lo que serían las diferentes dimensiones. Nosotros lo llamamos dimensiones, realmente son dimensiones o aspectos de la tecnología. En primer lugar, todos yo creo que conocemos los sistemas de CAD, tipo AutoCAD y similares, ¿no? Pues todo el mundo conoce el típico plano, ¿no? Un plano bidimensional, esto sería un BIM 2D, el que conocemos de toda la vida. Esto es un plano de una vivienda, de planta. Esto sería ya un BIM 3D, esto sería ya un BIM. Aquí este edificio, esto no es una infografía como la que se pone para anunciar se vende este piso aquí no sé cuál, no, esto tiene una entidad, esto es una maqueta electrónica, o sea que nosotros si pinchamos aquí en esta ventana, nos dará la información de sus dimensiones, de su fabricante, de quién la ha puesto, de qué condiciones tiene, de cómo se debe de colocar, sus características técnicas, etcétera. Nos dará toda la información que la hemos capturado de unas bases de datos, ¿no? Lo mismo digo de la ventana, que digo del cerramiento, que digo de cualquier tipo de elemento, puesto que eso es construir a base de ejecutar la maqueta. Por eso no es una infografía y por eso se puede seccionar. Aquí vemos una sección de planta, de cómo sería ese edificio pues, por dentro, ¿no? También podemos ver una sección al cuarto de ese edificio. Esto, una vez que se ha hecho la maqueta, la información es inmediata. Yo, hazme esta sección y la hace en un segundo, lo que le cuesta al ordenador. Esto tenemos aquí ahora el mismo tipo de planteamiento, pero enfocado ya al mundo de la industria, el diseño de plantas de producción. Aquí podemos ver lo que sería edificación y podemos ver también maquinaria. Por supuesto,
Todo esto se puede obtener así, se puede obtener con diferentes tipos de texturas, de funcionamientos, también se pueden obtener las holografías, no he traído ninguna, pero podemos ver si queréis, tengo ahí en el otro aparato holografías, donde se puede ver todos estos sistemas tridimensionales, pues como se veía antes la realidad virtual, pero de todo el edificio. Podemos ver las máquinas, los procesos, absolutamente todo en 3D, en holografía. Los detalles, bueno, pues aquí se puede ver hasta los tornillos, absolutamente todo, y cada tornillo tiene su entidad, tiene sus características, como decía antes, el proceso de producción, la estructura y tal. Todo esto no solo es un dibujo, sino que esto está además implementado con los programas de cálculo de estructuras, de cálculo de instalaciones, etcétera y tal, y lo que yo hago aquí y diseño, lo paso al programa de cálculo, del programa de cálculo, los resultados que obtengo los devuelvo otra vez aquí. O sea, es un diálogo en las dos direcciones. Aquí podemos ver del edificio ese de viviendas residencial que sacaba al principio lo que es la estructura. Podemos ver la estructura, que iría al programa de cálculo de estructuras, en este caso de hormigón, y pasaría otra vez a la estructura del edificio. Resultados técnicos de eso, podemos ver el diagrama de momentos flectores para un pórtico, podemos ver los sistemas de elementos finitos para un forjado, las armaduras automáticas que me salen directamente desde el programa, etcétera, ¿no? Eso ya va directamente, y eso podríamos conectarlo con una máquina de CAD/CAM para que la Ferrayam pues me la saque directamente con toda esa información. Por supuesto, todos los presupuestos, etcétera. Aquí podemos ver los detalles ya en 3D, en BIM en este caso, y los detalles, por ejemplo, de una patilla, que eso podría ir perfectamente a la máquina de fabricación, con todas las condiciones, etcétera, ¿no? Las interacciones, choques, en fin, todo el diálogo que tenemos. Aquí podemos ver también la prospección de la maqueta desde el punto de vista de la problemática que me va a dar sin haberla construido, lo cual esto presenta una ventaja tremenda, pero tremenda. Podemos ver ahí, por ejemplo, una tubería cómo está interaccionando con un pilar. Eso lo vemos en la maqueta. Cuando esto nos lo encontramos en la realidad, a sudar. Y no solo a sudar, sino que a veces nos damos la vuelta a ver quién lo resuelve. Pues aquí el tema está que aquí ya alguien lo va a resolver. Hay paquetes, programas, nosotros utilizamos programas, de que le das las colisiones y choques, el Clash Detection, le das y directamente te dice todos los tipos de detecciones, y detecciones no solamente de tipo formal, sino detecciones programables también. Podemos hacer programación de esas detecciones. Aquí podemos ver también otra cosa, esto es de la realidad, o sea, esto es cosa que hemos detectado en trabajos nuestros. Ahí vemos dos tubos que pasan justo por delante de una ventana. Eso lo vemos. Cuando llegas al sitio y están los dos tubos delante de la ventana, ¿ahora qué hacemos? Pues así. ¿Y ahora qué hay que poner encima? Pues un purgador y un no sé qué, y chapuzas, chapuzas mil. Aquí podemos ver también, a la parte de electricidad, una simulación de lo que sería una distribución de luminarias, una en concreto determinada con una luminaria determinada, y los resultados que tenemos aquí a la derecha para este tipo de solución, y abajo vemos un poco una simulación que se puede hacer incluso más con más calidad, para que veamos lo que una persona vería, el índice de uniformidad, etcétera, y los resultados técnicos. Podemos fijarnos que nos está diciendo el mismo sistema que hay un problema, no cumple el código técnico, porque hay una señal de que nos está diciendo que no. Se ve arriba las curvas ISOLUX, etcétera, en fin, datos técnicos, ¿no? Ese mismo sistema, con otra solución técnica diferente, con otro tipo de luminaria y otro planteamiento, solución 2, vemos cómo se ve y cómo se vería. Muy curioso, porque fijaros, mirar cómo se ve aquí, recordad un poco cómo se veía antes, en esta solución sí se cumple el código técnico, sin embargo, tecnológicamente es mucho peor que la otra, a pesar de que cumple la normativa. Bueno, eso dice algo también del código técnico, que también conocemos. Bueno, pero en cualquier caso ya digo que se pueden hacer simulaciones con poco esfuerzo, se puede hacer muchas simulaciones. Aquí podemos ver también la planificación de la construcción, esto podríamos ver un vídeo, se ve construir, esto es una planta también, que hemos visto antes. Se puede ver arriba lo que sería la maqueta electrónica y abajo un diagrama de Gantt de lo que sería la planificación organizativa e incluso económica y la evolución. Según se va construyendo, entonces se puede ver diferentes planificaciones a priori para ver cuál es la más interesante y hacer un timing para ver, en fin, economizar, etcétera, ¿no? Esto, por ejemplo, para los contratistas, pues están alucinados, porque claro, en vez de hacerlo en 6 meses, lo pueden hacer en 4, y aquí lo que funciona es el tiempo es dinero,
Bueno, pues esto, y se ve la maqueta, no lo he traído en vídeo, pero se puede ver cómo se va, según se va evolucionando el diagrama y se van certificando, la maqueta se va construyendo ella sola. Esto es un poco lo mismo, solo que estamos ya en el 4D incorporando el tiempo. Abajo tenemos unas cimbras para un desarrollo de un vaciado, y bueno, sería un poco la misma historia. Bueno, aquí esto sería la parte técnica, incorporaríamos ya a la planificación de la construcción. Aquí tendríamos todo el diagrama de Gantt, esto sale, no digo automático, pero semiautomático, con todas las partidas de la maqueta electrónica, directamente nos saca esto y luego nosotros, claro, evidentemente vamos jugando con ese diagrama de barras para ir programando como nos interese, pero todas las partidas que están en la maqueta electrónica las tenemos ahí controladas y las podemos jugar con ellas, ¿no? Por supuesto también toda la parte de costes de ejecución, la planificación económica, el objetivo económico, etcétera, y ver un poco cómo va evolucionando todo el sistema para conseguir lo que se ha previsto inicialmente. Esto es otra aplicación muy interesante. En otro de los campos, como veis, estoy recorriendo un poco así en sistema transversal, para simulaciones energéticas, demanda térmica y situación actual. Esto es un edificio de viviendas en el que esta es la situación actual del edificio, o era la situación actual o inicial, y ahí tendríamos un poco los tipos de cerramientos que tenía ese edificio, y aquí, bajo esos tipos de cerramientos y ese edificio, con esa maqueta electrónica, podíamos ver lo que es la demanda energética y consumo y emisiones de CO2 para los diferentes meses del año, ¿no? Ese es el planteamiento inicial. Aquí vemos la termografía inicial del edificio, ahí tenemos el edificio, digamos, fotorreal, ese es un edificio, y aquí tenemos la solución de cómo ha quedado el edificio y la demanda energética con arreglo a la solución, que se simularon varias alternativas y se determinó que con esta alternativa eran unas fachadas ventiladas y tal, y SATE mezcladas, y se preveía que iba a disminuir la demanda energética aproximadamente un 62%. Hemos hecho la medición, una vez construido, medición real, y ha sido el 67%. O sea que ha sido una obra, en este caso, muy exitosa. Pero bueno, lo que vamos es que se pueden hacer multitud de alternativas con relativamente poco esfuerzo. Bueno, temas colaterales, como pueden ser gestión de residuos, vienen directamente desde la maqueta también, una vez que tenemos las partidas, tanto de residuos propios como de fabricación, los códigos LER, etcétera. Aspectos medioambientales, también todo el tema de recuperación de residuos, etcétera. Otro tema también muy interesante, sobre todo para el tema de explotación de cara a fabricación, esto es la conexión de esa maqueta que hemos dicho con un SAP. Aquí tenemos los diferentes elementos que estarían en la base de datos de ese SAP, en este caso sería la sección de mantenimiento, máquinas, etcétera y tal. Hemos puesto máquina todas porque esto es de una empresa real, entonces para que no se reconozca. Pero podemos ver aquí, y luego, por supuesto, toda la información que lleva colateral, tanto de CAD, en este caso, o BIM, o en este caso el propio SAP. También esto es lo mismo, estas son hojas de SAP para que se vea cómo enlaza un sistema contra el otro. Esto también es interesante, puesto que nos permite enlazarlo con la información que tiene de cara al mantenimiento. De cara al mantenimiento yo puedo pinchar en cualquiera de los elementos de la maqueta, inmediatamente me puede dar los planos, las características, un poco en la línea de lo que se veía anteriormente, pues tener toda esta información controlada. Y para el Facility Management sería la explotación de edificios, ¿no? Animación fotorrealista, esto por supuesto también, esto es ya el siguiente paso, que es ver la realidad virtual, pero como la realidad, incluso en movimiento se puede ver todo. Esto es lo mismo, esto es una vivienda unifamiliar bastante maja. Otro tema también interesante, decía antes que nubes de puntos, ingeniería, realidad virtual. ¿Cómo capturamos la realidad desde la realidad, pasamos a la realidad virtual? Pues normalmente con escáneres láser.
Entonces, a partir de un escáner láser, con programas que hay especiales para esto, pues aquí se ve una foto un poco así churrigueresca, está deliberadamente, porque cada cosa que se ve ahí son puntos, es decir, son coordenadas X y Z. Por encima de eso hay una foto real que veríamos como una foto, pero está deliberadamente puesto solamente lo que sería la parte de nube de puntos y captura esa realidad muy rápido, además, porque las máquinas estas tiran casi 1 millón de puntos por segundo, capturarían esa información y nos darían la información tridimensional, en este caso, de una fábrica. Lo mismo lo podríamos aplicar al mundo de la arquitectura, pues en este caso sería pues una ermita, ¿no? Esto nos permite reconstruir pues las piedras como son de verdad, con sus formas, con sus dimensiones exactas, y eso se lleva a una máquina, y la máquina del cantero hace exactamente la piedra que tiene que hacer, no otra, no hay que ir ahí con el pico haciendo cosas raras. Realidad aumentada, incrementada o implementada dentro de lo que sería la nube de puntos. Aquí podemos ver en estas zonas, esto sería la nube de puntos, digo que deliberadamente la hago así para que quede peor, porque esto es la nube de puntos, estos son X y Z, y lo que hemos hecho es meter elementos de la maqueta electrónica, los metemos dentro y podemos ver aquí máquinas, pues un toro, una serie de historias, podemos verlas dentro para ver un poco si nos ocupan los procesos, las distancias, etcétera, en fin, cómo interacciona las posibles modificaciones sobre la realidad. Esto es otro ejemplo del mismo tema. Lo que vemos a la izquierda sería una planta industrial, sería la realidad, y lo que vemos a la derecha es una galería de servicios que es realidad aumentada. Es decir, esto sería una maqueta electrónica que se ha dibujado así, o sea, se ha hecho así, el BIM, y el BIM se ha metido mediante realidad aumentada, se han implementado los dos y se ve cómo queda una cosa con la otra. Interacción virtual, urbanismo, a partir de aquí podemos hacer, para determinar una empresa que quiere montar un hipermercado en una ciudad, y a partir de esto, mediante soluciones inteligentes, es un programa especial para esto, nos permite determinar en qué zona o en qué finca es el punto más idóneo para montar ese hipermercado, y para eso se le dan datos pues, de distancias en coche, distancias andando, pero también datos de consumos que están en los ministerios, de consumo de zapatos, consumo de carne, consumo de no sé qué, y con arreglo a todos esos datos nos dice la zona más interesante para montar esto es aquí. Esto sería ya montada la maqueta directamente sobre el sistema, sobre la zona ya elegida. Para el urbanismo, obra civil y sistemas GIS, esto también es una cosa que no se verá mucho por ahí, porque decía antes que todo el mundo se está fijando en los drones, pero a mí también me gusta mucho fijarme en los topos, porque debajo del suelo hay muchas cosas, sobre todo en las ciudades. Entonces, de arriba se ve todo muy bien, pero por debajo de las ciudades hay auténticas ciudades, más grandes que las propias ciudades. Entonces, aquí podemos ver todos los sistemas de tuberías que puede haber en una instalación urbanística, y además podemos meter los sistemas de cámaras, etcétera, por el interior, y podemos visualizar qué pasa ahí, las averías, podemos georreferenciar todos esos sistemas, tenerlos pues, mucho mejor controlados desde la propia maqueta electrónica, aplicada en este caso al mundo de la ingeniería civil. Bueno, esto sería un poco lo mismo, esto sería la ejecución de una carretera, donde se puede ver también cómo se funcionaría, etcétera. Bueno, voy un poco rápido, temas de control de calidad, conexión de sistemas de producción, esto como lo va a explicar Marian mucho mejor, pues para hacer timings y etcétera, recorridos virtuales por los edificios, una planta de producción ya con toda la maquinaria, sistemas, etcétera y tal. Aquí podemos ver la planta perfectamente construida, pero sin hacer solamente la maqueta electrónica. Podemos modificar líneas, movimientos de procesos, de personas, de productos, movimientos de útiles, movimientos de cualquier cosa, ¿no? Por el interior. Captura de información también, como decían antes. Voy un poco rápido, impresión 3D y visualización tridimensional, también lo he explicado un poquito. Podemos ver cosas de este tipo. Mecatrónica, robótica, también lo mismo, con cálculos y elementos de este tipo. Piping, por ejemplo, esto no es una foto real, esto es un piping, esto es una maqueta electrónica, todo el piping de tuberías. Esto es complicado para un tema de oil gas. Una cosa un poco curiosa, el diseño de un embalaje,
El cálculo estructural del embalaje tiene 16 metros, esto supone un ahorro tremendo en cuanto a sistema de embalaje y en cuanto a resistencia. Y esto quería enseñaros un poco, vais a ver casi en tiempo real cómo se hace una nave industrial pequeña. Esto que estáis viendo es prácticamente en tiempo real. Pequeño vídeo, ahí tenemos una nave, esto es un programa que hace cálculo de estructuras, en concreto es Trical, que algunos conoceréis. Entonces aquí lo que vamos haciendo es vamos eligiendo los diferentes elementos, le ponemos la geometría, le ponemos las cargas de viento, de nieve, cimentaciones, etcétera. Esto es un poco la aplicación para que veáis un poco cómo se hace, ¿no? de esto. Vamos metiendo en los diferentes faldones los esfuerzos, cargas, etcétera, según dice la normativa. Bueno, esto más o menos. Tampoco quiero. Es que aquí tenemos un faldón con sus cargas. No sé cómo se pasa, me la ha dejado esto Marian, y no sé si se puede adelantar sin más o. No dura mucho, pero bueno. Aquí estamos metiendo todo el sistema de empujes, cargas, etcétera. Ya ha metido todas las cargas, las ha repartido por toda la estructura. Tenemos ya el tema. Bueno, realiza ahora el cálculo de la estructura, nos dice qué perfiles, qué cimentaciones, etcétera y tal. Todo esto ya digo que es prácticamente en tiempo real, lo que se está viendo aquí. Podemos ver deformaciones de los diferentes elementos, etcétera, es decir, análisis técnicos. Podemos ver un pórtico, qué pasa ahí, vemos sus deformadas, o podemos ver diferentes tipos de planteamiento estructural. Las gráficas, por ejemplo, de momentos flectores, que conocemos de todos los libros, etcétera. O sea, vemos el resultado técnico de esta nave, ¿no? De cómo funcionaría esto. Una vez que ya hemos calculado la nave, que ya desde el punto de vista técnico la tenemos resuelta, vamos a pasar a construir ya la maqueta electrónica, la maqueta digital. Esto también forma parte de la maqueta digital, evidentemente, y ahora lo que se hace es pasar esto a otra herramienta, y en esta otra herramienta captura la imagen, captura la información de esta estructura en concreto, y inmediatamente tenemos la estructura ya en el nuevo sistema, que es esta. Esta es la estructura ya. Y ahora lo que hacemos es ponerle las paredes, suelos, techos, etcétera, ¿no? A esto. Quería adelantarlo un poco porque si no... pero de aquí no sé si se puede adelantar, Marian, no sé. Es que no sé dónde. Adelanta un poquillo si quieres. Bueno, aquí ya se ve, se le están poniendo, se le ponen las paredes, suelo, cubierta, ventanas, en fin, todo lo que sería, todos los elementos constructivos que correspondan. Insisto que esto es casi en tiempo real, Sí, ponle salta un poco más si quieres. Sí. Aquí se ve la cubierta, ahí se ve un poco cómo se le han puesto la carpintería, etcétera. Tira un poco para adelante si quieres. Bueno, ahí, déjate ahí. Y aquí ya vemos la maqueta electrónica, pues como es. Evidentemente, esto también está generando su presupuesto, en fin, todo el resto de componentes que he dicho antes, pues lo tenemos ahí, en la maqueta. Y finalmente la ubicamos en su entorno mediante otro programa. Aquí se han utilizado varios programas para que veáis un poco la transversalidad de todos estos sistemas.
Aquí se ha sacado mediciones, todo esto son mediciones ya directas para implementar en los programas de mediciones y presupuestos, o sea, no hace falta hacer nada más que le das y lo captura todo. No hace falta estar allí midiendo, ni con el AutoCAD, ni con el escalímetro, ni con nada de esto, y lo hace mucho mejor que las personas, además. Y esto sería ya esa nave, dentro de otro programa, ubicada dentro de es como un almacén ferroviario, y esa es la nave en ese entorno. Aquí se puede ver pues cómo quedaría, este sería un poco la ubicación final, pues para enseñar al promotor o quien corresponda, ¿no? Se puede modificar y hacerle 1000 diabluras, pues ya digo, con relativa facilidad, ¿no? Y cada cosa que le hacemos podemos resolver la parte técnica y la parte de diseño sin ningún problema, de forma colaborativa, ¿no? Pues ahí, cómo es por dentro, etcétera, ¿no? Bien, pues básicamente esto es lo que os quería enseñar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Marian Pérez y vengo de Galaper. Nos encargamos de hacer procesos de organización y sobre todo lo referente a Industria 4.0, lo que trabajamos es la simulación informática de los procesos productivos y logísticos. Ya sé que llevamos toda la tarde en Matrix, ¿no? Vamos a seguir un poco más en el mundo virtual y lo que vamos a ver aquí es cómo es una simulación de lo que es el proceso productivo, donde está la parte de vuestro proceso donde vosotros generáis valor. Hasta ahora Miguel lo que nos ha hecho es el envolvente, nos ha dado la gasolina para que las máquinas puedan funcionar y ahora lo que vamos a ver es cómo podemos simular para obtener los mejores resultados y el mejor diseño de proceso para nuestro proceso productivo. Entonces, vamos a empezar preguntándonos qué es la simulación, ¿no? La simulación informática de procesos productivos lo que son herramientas de software que lo que hace es introducir un modelo de nuestro proceso productivo en 2 dimensiones y 3 dimensiones. Lo que tenemos es una maqueta virtual. Y en esa maqueta virtual de nuestro proceso productivo, además de lo que son los tiempos de proceso, lo que podemos meter es nuestra lógica de funcionamiento, porque nosotros somos distintos porque fabricamos diferente que los demás, ¿no? Otra de las cosas que podemos introducir son limitaciones al sistema, porque lo que ocurre es que en nuestras producciones se originan averías, se originan faltas de material y también en algunas ocasiones lo que ocurre es que las partes posteriores del proceso, si solo estudiamos una parte, se pueden producir paradas que pueden interferir en nuestro propio proceso productivo. Y son herramientas que lo que tienen debajo son algoritmos matemáticos y estadísticos que facilitan también la optimización. Lo que tienen son redes neuronales, diferentes tipos de programación lineal, diferentes tipos de algoritmos que nos van a facilitar la obtención de resultados para optimizar nuestro sistema productivo. ¿Y para qué nos puede servir la simulación en la industria? Pues puede servirnos, por una parte, para el diseño y optimización de los procesos industriales, para la logística interna. Esto sirve tanto cuando estamos diseñando un proceso nuevo o en un proceso de mejora. Sobre todo, muchas de vuestras empresas que estéis en mejora continua o que utilizáis Lean, es una forma de, una vez que tenemos la maqueta de nuestro proceso productivo, ver cómo podemos mejorarlo y obtener los resultados antes de la realidad. Otra de las herramientas para lo que sirve es porque es un análisis de inversiones. Al final, lo que vamos es a tomar una decisión basada en información. Y también podemos utilizarla para la planificación de la producción. ¿Y esto por qué? Porque vamos a poder obtener información de cada uno de los pasos del proceso productivo y una vez que tenemos los pedidos del proceso podemos saber en qué momento se va a cumplir, si se cumple o no la producción o tomar alternativas para que ésta se cumpla, ¿no? ¿Qué otra cosa hace? Transforma datos en información. En esta industria 4.0 estamos hablando todo el rato del Big Data. En la industria lo que tenemos es un montón de datos. Está por un lado los procesos de cada tipo de productos,
En algún sitio tenemos almacenados los porcentajes de retrabajos, los porcentajes de rechazos, tenemos también el layout, los tiempos, los turnos de los operarios, el mantenimiento o en la nube o se guardan las averías, la falta de material. Al final sabemos cuál es la producción que tenemos y qué recursos estamos utilizando. Y la simulación lo que hace es coge todos esos datos y los transforma en información. ¿Y qué información? Pues, por ejemplo, la utilización de los recursos, el lead time de los productos, sirve para detectar cuellos de botella y en procesos que los cuellos de botella están muy equilibrados, también hasta qué punto hay que mejorar ese cuello de botella, la capacidad máxima de producción, tiempos de espera, números de transportes que necesito, porque no es lo mismo tener 2, 3 o 4, el coste es diferente para el proceso productivo. Influencia en el proceso de los diferentes tipos de averías, tamaños de pulmones intermedios, respuesta a cambios de la demanda, si de repente me llega un pedido urgente, ¿lo puedo servir o no lo puedo servir? Distancias recorridas, por ejemplo, tanto de operarios como de transportes. Y una de las cosas que le llamamos nosotros es que el salto es un salto de la intuición a la ciencia. ¿Y eso por qué? Porque en vuestras fábricas, muchas veces en producción, se tiene una intuición de dónde está el problema y de cuál es la posible solución. Pero no es tan fácil cuantificarlo de todas vuestras ideas, cuál es la mejor o qué combinaciones de ellas son las mejores. Entonces es como si pasáramos, en un caso policial, de Sherlock Holmes a CSI. Entonces, ¿quién os gustaría que os atendiera? Os voy a explicar un poco en qué consiste un proceso de simulación con un ejemplo práctico y real, para que veáis paso a paso las distintas fases que tiene un proceso y para qué os puede servir. Toda simulación siempre empieza o con una idea o un problema. Es porque tengo un problema de producción y quiero mejorarlo, o es que tengo una idea de un proceso nuevo o una idea de que quiero mejorar o cambiar completamente mi proceso productivo. En este caso vamos a hablar de la industria de la automoción y lo que se trata es de independizar dos líneas de producción, la 1 y la 2, donde se fabrica la parte de abajo del coche, que es el autobastidor. Entonces aquí lo que vamos a hacer, lo que se colocan, ahí va, aquí. Lo que se colocan son los largueros, en esta fase del proceso, el piso anterior y el piso posterior, los pasorruedas, los faldones y el salpicadero, ¿vale? Entonces, ahora vamos a verlo en el proceso productivo para que luego lo veáis cómo se ve simulado. Aquí lo que tenemos son los largueros y el piso anterior los colocan unos operarios y llegan a la línea 1, donde hay una batería de robots que los sueldan, ¿vale? A continuación, hay un circuito de ganchos. Lo que hace es recoge por aquí la carrocería y aquí lo que vemos es la parte de abajo del coche montada en el gancho. Ay, que pierde el micrófono. El autobastidor va montado en el gancho y llega a otra zona donde tenemos otro robot que lo que hace es colocar el salpicadero. Después llegamos a otra zona en la que unos operarios colocan los pasorruedas y los faldones. Y a continuación, lo que pasa es, sigue avanzando el gancho hasta llegar a la zona de la línea 2, donde hay un ascensor donde baja la carrocería y al final los robots lo que van haciendo es soldar esas piezas y esta es más o menos la apariencia que tiene al final, ¿no? Y lo que ocurre lo siguiente es que el gancho sigue su recorrido para volver a coger otra carrocería en la línea 1. ¿Cuál es el problema? Pues que hay averías, ¿no? Y lo que ocurría era que las averías de esta línea, cuando se producen microaverías o paradas en esta línea de aquí, empiezan a acumularse los ganchos en toda esta zona y lo que pasa es que acaba aparándose esta línea. Otra de las cosas ocurre lo contrario, si aquí se producen diferentes retrasos, empiezan a acumularse todos los ganchos aquí y tampoco puedo producir aquí. Y además ellos también veían que aquí también había una especie de problema, porque empezaban a acumular, algunas veces aquí también había paradas originarias por esta zona, pero no siempre. Entonces, la simulación, ese era el objetivo que teníamos. Se empezó con una toma de datos. Una de las cosas que se hace es una toma de datos en profundidad. El layout, la lógica de funcionamiento, los tiempos de operarios, máquinas de transporte, tiempos en este caso, tiempos de entregadas de materiales, averías, faltas de alimentación de material y los tiempos de paradas que teníamos. Esto es importante en la toma de datos en profundidad y lo bueno que tiene es que el ordenador solo hace lo que le dices y esto es especialmente útil cuando estamos haciendo procesos nuevos
porque en ese caso lo que nos ayuda es a definir mejor muchas dudas o prioridades que son necesarias en la lógica del proceso que igual a priori no se han tenido en cuenta y que luego a veces originan problemas. En esta fase de toma de datos también lo que se hace es un análisis de averías. Estos datos, por ejemplo, como era un proceso existente y estaban informatizados, muchos de esos datos, lo que se hizo fue un análisis numérico y aunque os parezca mentira, las averías se ajustan a curvas estadísticas. Y entonces lo que se introducen son los tiempos de averías y el tiempo entre averías, y lo que ocurría aquí era que había muchas averías muy pequeñas. Y eso es porque el tiempo del robot a veces no era el tiempo ciclo, sino que variaba un poco, entonces marcaba un pequeño retraso. En algunos casos también se estudiaron tiempos de ciclo variable, como es en el caso del salpicadero, que encima en ese caso había tiempo distinto en el caso de que el coche se condujera por la derecha o por la izquierda, ¿vale? Entonces, en función del tipo de planificación que teníamos, había un tiempo u otro. Y luego también se estudia lo que son la producción del turno, que en este caso era nuestra variable de medida, porque lo que queríamos era producir más, ¿no? Una vez con esto, lo que se hace es crear un prototipo informático del proceso productivo. Al final es un modelo, que este sería una imagen del prototipo informático, luego lo vais a ver que se mueve, el prototipo informático, que al final visualmente pues, se parece bastante a la realidad, a lo que la gente ve en taller, ¿no? Pero nos proporciona una vista de pájaro, que las fábricas no siempre la podéis tener por las dimensiones y por cómo se configura el proceso, ¿no? Y luego lo que se hace es verificar y validar. En el caso de los procesos existentes es saber que nuestra maqueta se comporta lo suficientemente bien como la realidad, porque si no los resultados que vamos a obtener pues van a ser basados en parte de un modelo original que no es cierto, ¿no? En el caso de los modelos que no existen, de procesos nuevos, lo que se hace es al final tener una serie de parámetros lo suficientemente veraces para que no tenemos datos reales, pero sí que nos den la suficiente información o en tiempos que más o menos nos garantizan de que el proceso se parece a cómo se va a comportar en la realidad. Formas de validación, pues al final estadísticamente lo que se hace es comprobar que si este es el intervalo de producción del modelo de la simulación, está dentro del intervalo de producción real que tenemos. Y luego también lo que se puede hacer es una replicación de funcionamiento, es decir, vivir el día de la marmota. Si yo sé qué pasó un día de producción o una semana de producción, tengo los datos suficientes porque bien los he medido con los sensores del Internet de las Cosas, he tomado esa información, puedo repetir lo que pasó ese día y ver si en mi modelo de simulación se comporta por lo menos parecido con la realidad. Y luego hay otras metodologías estadísticas, como por ejemplo el contraste de hipótesis. Ahora vamos a ver, pues este es el modelo moviéndose. Como veis está en 2 dimensiones y también en 3 dimensiones. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en la zona de alimentación. Cuando veis que aparece una zona como en rojo, es que es o una avería o una falta de alimentación lo que está trabajando, si está en verde, ¿vale? Ahora lo coge el gancho. Vamos a la zona del robot del salpicadero. Y entonces, este es el que os he comentado que tenía tiempos variables. En la zona de colocación de los largueros, en procesos nuevos, por ejemplo, es muy útil para explicar el proceso a diferentes partes intervinientes, a calidad o a otros departamentos, porque es muy gráfico, a los jefes de turno, por ejemplo, se utiliza mucho. Y ahora ya llegamos a la zona final. Ahí se ha vuelto a producir otra avería en la línea 2. Y el descensor, pues en el ascensor se baja la carrocería. En esta parte de aquí lo que estamos metiendo son limitaciones por problemas posteriores, porque este solo es una parte del proceso productivo. Y ahora aquí vamos montados en un gancho y vemos qué es lo que nos hacen. ¿Vale? Vale.
Luego, ¿qué hemos obtenido? Una vez que hemos simulado, tenemos resultados a esa información. En este caso, lo que se dieron estados de la línea 1 y estados de la línea 2. Y entonces, lo que tenemos aquí es que en este porcentaje de desocupado, lo que se analizó era dentro de ese porcentaje cuál era debido a faltas de averías por la interrelación, y entonces ese era nuestro margen de mejora. Y otros resultados que se dio inicialmente fue la producción media, el robot de colocación del salpicadero era el cuello de botella, y al analizar los datos vimos que había faltas de alimentación y se les dio la máxima capacidad del sistema en esa circunstancia. Entonces, en ese momento lo que hay es la gente ya tenía ideas y nosotros también propusimos algunas, y entonces es el momento de poder probar, ¿no? Y estamos probando con gaseos además, ¿no? Podemos jugar a ver qué pasa así. Entonces, además uno puede ser valiente aquí, que no se estropea nada. Entonces la gente empezó a decir cosas, o dijimos más cosas. Oye, ¿qué pasa si alargo el circuito de vacío en 4 posiciones? Esa era una solución que era un engorro, porque había que hacer algo de mantenimiento, pero técnicamente, económicamente era sencillo, o sea, no era barato. ¿Qué pasa si colocamos un operario más en el robot del salpicadero o si ponemos incluso un pulmón en el robot del salpicadero? Porque como hemos visto que parece que a veces hay problemas, ¿no? Y encima es cuello de botella, a ver qué pasa. Oye, pues aquí que tenemos un pulmón, vamos a incrementarlo. Y a ver, vamos a probar. En esta zona de aquí, ¿se puede cambiar la velocidad en el descensor? Y nos dijeron, sí. Pues vamos a ver, introducir esa variable en el sistema. Vamos a incrementar el número de ganchos, ¿no? ¿Pero cuántos? 1, 2, 3, 33, ¿no? Entonces, con esto se hace un grupo de mejoras, paquetes, se vieron independientemente y en grupos de mejoras. Entonces, se ve viendo cómo iba evolucionando el estado de ocupación de cada una de las líneas y cómo incrementó el aumento de la producción, ¿no? Este era el modelo inicial y estos son los finales. Entonces, ¿qué nos permite la simulación en este caso? Pues decidir en base a unos resultados que tengo y ya utilizaré el criterio que me parezca más interesante, pues en función de esos datos y de la inversión, de lo que afecta a la línea, de cuánto tengo que parar para hacer esas mejoras, de la programación de la producción, en el caso de que sea programación de la producción que tenga que hacer, o si es un cambio de lógica de funcionamiento, si es muy complicado, si es factible o no, decido. En este caso, ¿qué se decidió? Pues se decidió la mejora 6. ¿Y por qué? Porque aunque era un poco mejor, económicamente era más rentable que el modelo 7, porque había que colocar más ganchos, entonces eso era caro. Se limitó a incrementar en 2 ganchos nada más el sistema, ¿no? Consigue el objetivo, que era desacoplar la línea 1 y la línea 2. Reduce la falta de ganchos. Se decide que no es necesario colocar un pulmón en el robot de colocación del salpicadero. El tamaño del pulmón de la línea 1 es suficiente. Es necesario utilizar un operario más y mejorar la velocidad del descensor. Se indicó la nueva capacidad del sistema y el próximo punto débil para en el caso de que se quisiera incrementar la mejora, por qué zona habría que empezar a atacar, ¿no? Y luego se dio pues, los diferentes incrementos de producción diaria, de utilización de los recursos y de faltas de ganchos, ¿vale? ¿Para qué sirve también la simulación? Pues sirve para la planificación de la producción. Y esto puede hacerse como a 2 distintos niveles. Nosotros el software con el que trabajamos, el modelo que se genera puede entregarse al cliente y el modelo puede utilizar el modelo de la simulación sin necesidad de comprarse el software. Lo que podemos es parametrizar los datos de entrada y qué datos queremos tomar, y entonces introducir los datos, por ejemplo, en una Excel y salen en una Excel, ¿no? Y ya está. Si la variabilidad no es muy importante, una de las cosas que hemos hecho en algún caso es generar, para que obtengamos, una vez que introducimos nuestras necesidades de fabricación, cuál es el planning que nos sale, ¿no? Sin tener en cuenta la variabilidad. Y esto pues, se puede hacer sin necesidad de comprar el software. Un paso más avanzado, cuando ya no es necesario en otro tipo, o hacia dónde va a atender o dónde está atendiendo, es que yo tengo mi modelo de simulación con el software, y lo tengo integrado con mi sistema de ERP y lo tengo integrado con el sistema SCADA, de tal forma que yo cuando hago las simulaciones chupo los datos del ERP, veo a través del sistema SCADA en qué punto están en el flujo de trabajo cada uno de los productos que estoy fabricando, pruebo modelos de simulación y lo llevo a fabricación, ¿no? Y luego lo vuelvo otra vez a retroalimentar.
¿Esto qué permite? Pues permite hacer una cosa que se llama planificación basada en el análisis del riesgo, que lo que hace es el propio software, lo que nos saca es una planificación de la producción y en función de la variabilidad que tengo me dice con qué probabilidad se va a cumplir, ¿vale? Es la única forma de conseguirlo. Ahora mismo se está trabajando bastante en este sistema y de hecho se están generando dentro de los propios software la parte del planificador, que no tiene por qué saber modelizar el modelo, pero sí que tiene que ser capaz de hacer algunas modificaciones para poder cambiarlo, ¿no? Pues incrementar, hacer horas extras o cambiar el orden de producción para tomar decisiones. Entonces, es como las distintas fases de implementación. Y ahora están yendo mucho hacia esta línea, ¿vale? A integrar lo que es la simulación con lo que es la producción real. Software comercial, pues hay muchísimo, ¿vale? Hay un montón. Unos son mejores y otros peores, todos tienen sus ventajas e inconvenientes, ¿vale? Y luego os he preparado algún vídeo más de algún ejemplo real, ¿vale? Otros ejemplillos pequeños. Este es un caso que por ejemplo, el uso que se le dio originalmente a la simulación cuando nos la pidieron era para comercial, ¿vale? Lo que querían era demostrar a su cliente que esta solución logística que ellos proponen, donde tienen una serie de máquinas que hacen varias cosas, ¿no? No para, en el caso de que haya una avería, por un lado, da la producción, y en el caso de que haya una avería en alguna de estas zonas, por ejemplo aquí, no para la producción de esta máquina, porque es importante para ellos saber cuánto tiempo, en el caso de que se produzca una avería, tienen para reparar y si ellos les aseguran que se puede reparar en ese plazo de tiempo. En esta máquina, además, los diferentes flujos de trabajos dependen del tipo de producto que se haga, ¿vale? Entonces, lo que querían era que lo pudieran utilizar, meter la planificación, los pedidos reales del cliente y demostrarle que con esos pedidos, los suyos, no los que yo me invento porque lo vendo, los míos, realmente la máquina iba a producir así, ¿vale? Entonces, bueno, aquí estamos viendo eso, la producción por hora, los promedios, los que se va produciendo. Entonces vamos a averiar la compactadora, ¿no? Como lo puedo averiar cuando quiero, pues a ver qué pasa. Pues pulso el botón y la averío y a ver qué pasa, ¿no? Vale, entonces tenían en ese caso 11 minutos. Como ellos ya sabían, les demostraron que ninguna avería que se pudiera producir necesitaba semejante tiempo de reparación, pues les era suficiente. Lo mismo se hizo con otras partes del proceso productivo, también que pasaba con los transelevadores y luego después se incrementó el funcionamiento del transelevador porque al final no solamente es de carga, sino que esos transelevadores también sacan material y ahora mismo están utilizando ellos el software para desarrollar sus diseños, ¿vale? O sea, esto y otros, ¿no? Este es otro ejemplo que os lo explico y os lo paso solo un poco rápido porque si no es largo. Esto es para determinar rutas internas de transporte de piezas. Lo que tenemos aquí son diferentes tipos de piezas, bueno, si no lo pongo, que van a diferentes tipos de posiciones. Y lo que quiero saber es con cuántos transportes y qué ruta puedo hacerlo. 2, 3, qué ruta, ¿ves? La pieza 2 va a la posición 2. La pieza 3 va a la posición 3. Bueno. Contar ya sabemos, ¿no? Y luego aquí lo que vamos teniendo también es en cada una de las posiciones, aquí no se ve muy bien, pero va diciendo qué stock me va quedando en cada uno de los puestos y en el caso de que haya una parada, por qué es debida a la parada. Y lo mismo me va a pasar allí, cuál es el tiempo de parada de la línea en total, ¿vale? Aquí está en cada uno de los puestos cuánto se produce y ahí. Entonces ahí vemos el transporte, que lo que hace es como un trenecillo que deja las piezas. Y se lleva también el carrito vacío, ¿vale? Cuando sí está vacío. Voy a pasarlo más rápido, porque si no... Bueno. Bueno, da igual,
al final lo que se marca es el tiempo en que se produce la parada que al final la conclusión es que en ese proceso hacían falta tres transportes y no todas las rutas de tres transportes concluían que permitían que el proceso no tuviera paradas. Solo algunas rutas eran viables para que no hubiera paradas. Y bueno, ya para terminar, pues un resumencillo para que se os quede. La simulación es una herramienta muy útil para el análisis de inversiones, porque, como os he dicho, analiza diferentes alternativas y optimiza la toma de decisiones. ¿Para qué más la vais a poder utilizar? Porque es una herramienta para la organización y optimización de la producción. Lo que proporciona es una visión global y una vista de pájaro que es muy útil y muy creativa a la hora de buscar también soluciones, ¿vale? Es una herramienta para la planificación de la producción y es la única que estudia la planificación con estudio del riesgo de cumplimiento. Y una de las cosas que hemos visto es que es una herramienta, indirectamente, pero se nota mucho para la mejora de las relaciones interdepartamentales. ¿Por qué? Porque respalda las ideas. Entonces, ya te decía yo que hacían falta los ganchos, ¿no? Entonces es más fácil solicitar, por ejemplo, inversión. También facilita mucho la comunicación a gente no involucrada en el desarrollo del proyecto y, por ejemplo, calidad, otro tipo de departamentos, operarios, y al final facilita mucho. Y una de las cosas que también permite es, como en el caso de que se vea que en alguna situación va a haber un problema, lo puedo decir. Si se dan estas circunstancias, igual hay un problema, ¿no? Entonces es mucho más fácil decirlo antes de que ocurra porque podemos tomar medidas. Y muchísimas gracias.